Y cae la primera parte, la sesión de medicina interna. Empezaremos brevemente dando una revisión en cuanto a lo que son preguntas tipo ENAM y de algunos exámenes a nivel nacional, ya sea de salud o recién dado médico, respecto a lo que es el área de cardiología. Empezamos, hay preguntas en las cuales nosotros vamos a tener que dar énfasis, ya sea por la parte clínica o por lo que es conocimiento de ciencias básicas con aplicación clínica, como por ejemplo en la siguiente pregunta, que nos dicen en cuanto a lo que es cuando se aumenta la frecuencia cardíaca, la fase del ciclo cardíaco en el cual su duración se va a reducir proporcionalmente y nos hablan diversas fases, desde lo que es la sístole auricular, la fase de sístole isovolumétrica, la fase del llenado rápido, la fase del llenado lento o también llamada diástasis. Entonces, para ello hay que recordar que lo que son las fases del ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? No es más que en cuanto a lo que es las diversas fases que nos van a conformar tanto lo que es la diástole como la sístole, siendo conformada la sístole por la contracción isovolumétrica, la expulsión o eyección, y lo que es la diástole que va desde lo que es la relajación isovolumétrica, llenado rápido, la diástasis y la sístole auricular, en lo cual nosotros vamos a tener en cuenta que la sístole corresponde a al 30% del total del ciclo cardíaco, siendo predominantemente la fase diastólica. Entonces, cuando nosotros vamos a tener en cuanto a lo que son acontecimientos del ciclo cardíaco para la función del ventrículo izquierdo, nosotros hay que recordar la fase de sístole, ya habíamos mencionado, dos eventos principales, la contracción isovolumétrica y la fase de eyección. La diástole en la cual nosotros vamos a encontrar posterior a la eyección se da lo que es la sístole isovolumétrica, el llenado rápido, la diástasis y la sístole auricular. Y de igual forma ya se va cerrando lo que es el ciclo cardíaco y nuevamente reiniciamos hacia lo que es la fase de sístole. En cuanto a ello, nosotros vamos a ver en cuanto a lo que es durante estos acontecimientos, nos van a dar tanto cambios a nivel de la presión ventricular, volumen ventricular, electrocardiograma y sobre todo lo que es la presentación de los ruidos cardíacos, sea primer, segundo ruido, que son los que nos van a marcar lo que es el inicio, ya sea de la sístole o el inicio de la diástole. Entonces, cuando nosotros vamos a tener en cuenta en cuanto a lo que es la reducción, vamos a tener diversos eventos. Entonces, ¿cuál es el que va a estar netamente dirigido en cuanto a lo que es la fase de que nos va a alterar en cuanto a lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca o reducción de la misma? La diástole va a ser la que principalmente va a ser afectada. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar en ello, vamos a ver principalmente los diversos elementos en los cuales vamos a encontrar desde lo que es el llenado lento, que corresponde al proceso de diástasis, y vamos a ver que corresponde mucho más porcentaje que en cuanto a lo que es llenado rápido o la sístole auricular. Dentro de lo que es la fase diastólica, recuerden ustedes, el que tiene menor periodo en cuanto a lo que es de duración viene a ser corresponder a lo que es la contracción isovolumétrica. En ambas fases, recuerden lo que viene a dar el término de contracción isovolumétrica, el volumen no va a cambiar, únicamente las presiones y siempre van a ser durante ambas fases los que tengan menor duración de cada una de ellas. En la sístole lo predominante es lo que es la fase eyectiva y en la diástole vamos a encontrar principalmente la fase de diástasis o llenado lento, el cual va a ser característico y va a tener mayor proporción de cambio ante cambios de frecuencia cardíaca. Por lo tanto, en cuanto a lo que es la clave, correspondería hacia lo que es la fase de llenado lento o diástasis. Cuando nosotros vamos a hablar en cuanto a lo que es el flujo sanguíneo coronario del ventrículo izquierdo, hay que recordar en cuanto a lo que es los diversos elementos. Cuando hablamos en cuanto a que corresponde flujo sanguíneo coronario, recuerden, el flujo coronario se va a dar en sístole o en diástole. Recordemos que esto básicamente va a ser dado a nivel diastólico. Recuerden, a nivel de lo que es la circulación coronaria derecha, nos va a dar en cuanto a lo que es un llenado que puede ser dado tanto en sístole como en diástole, pero siempre va a ser predominantemente diastólico. Entonces, cuando analicemos este tipo de preguntas, nosotros hay que tener en cuenta primero el circuito coronario, flujo coronario, y vamos a recordar algunos parámetros de fisiología y ustedes lo van a reforzar con el doctor Rodríguez, cuanto a lo que es la ley de Ohm, en la cual vamos a ver que está en relación directa de la diferencia de presión y relación inversa del cortocircuito. Recordemos, en cuanto a lo que es la regulación, vamos a tener arterias epicárdicas e intramusculares que ante situaciones en las cuales van a darse
a nivel epicárdico la contracción de estas arterias coronarias, las arterias intramusculares se van a vasodilatar, secundario a una serie de mecanismos que van a permitir una adecuada oxigenación y también en función de los receptores adrenérgicos que contengan van a generar que ante una constricción de las arterias epicárdicas, las arterias intramusculares va a generar una vasodilatación permitiendo una adecuada oxigenación del miocardio ante situaciones de hipoxia. Tenemos algunos agentes que van a favorecer en cuanto a lo que es la vasodilatación, elementos como lo que es el óxido nítrico, lo que es la adenosina. En cuanto a lo que es, recuerden también, en cuanto a lo que es el cortocircuito coronario, tenemos en cuanto a lo que es de la derecha, acá disculpen, había un error en el gráfico, en cuanto a lo que es la derecha nos corresponde, en cuanto al nacimiento de la coronaria derecha nos va a dar lo que es la arteria hacia el nodo sinusal, también vamos a ver algunos ramos terminales como lo que es la descendente posterior y también en cuanto a lo que son las marginales derechas. Recuerden, en cuanto a lo que es la coronaria derecha, generalmente va a ser va a tener una dominancia cuando estamos hablando que cruce lo que es la cruz inferior cardíaca y también en cuanto a lo que es va a brindar la irrigación hacia lo que es el nodo auriculoventricular. En cuanto a lo que es el lado izquierdo, recuerden, en cuanto a lo que es el lado izquierdo, va a haber un tronco coronario izquierdo en el cual se va a subdividir en dos grupos en cuanto a lo que es la arteria ascendente anterior y lo que es la circunfleja y también puede haber un ramo intermedio que es una variante total de la normalidad. En cuanto a lo que es la coronaria derecha, va a irrigar en cuanto a lo que es el ventrículo derecho, la base cardíaca. En cuanto a lo que es descendente anterior, va a irrigar todo lo que es la cara anterior y septal del corazón. Y en cuanto a lo que es la circunfleja, también nos puede irrigar siempre y cuando sea dominante lo que es la cara inferior del corazón y lo que es también parte de lo que es la cara lateral. Entonces hay que tener en cuenta que siempre la dirección del flujo coronario va a estar dado desde lo que es la epicardio hacia lo que es la parte interna, que es el endocardio. Entonces, en función de lo anteriormente hablado, nosotros también hay que tener en cuenta que cuando la válvula está cerrada, estamos hablando de una fase diastólica, en la cual al cierre de la válvula aórtica va a generar el llenado de las arterias coronarias cuando existe el proceso diastólico. Entonces, el llenado siempre, el flujo coronario debe ser a nivel diastólico. Y cuando ésta se abre, es decir, estamos en una fase de sístole, se va a cerrar y va a ocluir el flujo sanguíneo hacia lo que son las arterias coronarias. Por lo tanto, en sístole no se va a llegar a dar como tal, salvo lo que es la arteria coronaria derecha, que tiene un pequeño flujo en cuanto a lo que es durante la sístole, y menor cuantía que la izquierda. Entonces, vamos a hablar que el máximo valor del flujo sanguíneo coronario va a ser cuando se inicia el proceso de diástole. Cuando nosotros estamos hablando la fase sístole isovolumétrica, estamos hablando proceso de contracción, intento de apertura, no se va a dar, es el fin de la diástole. En cuanto a lo que es la presión aórtica es máxima, estamos hablando en cuanto a lo que es proceso de sístole. Y cuando nosotros estamos hablando en cuanto a lo que es el flujo sanguíneo aórtico es máximo, también estamos hablando, cuando hablamos flujo sanguíneo, siempre va a ser en cuanto a lo que es el proceso de sístole. Nos hablan en cuanto a lo que es otra pregunta que también está en múltiples exámenes, nos hablan en cuanto a lo que es relación de la parte del sistema de conducción en cuanto a lo que es el triángulo de Koch. Recordemos, en cuanto a lo que es el triángulo de Koch, este se va a localizar en la aurícula derecha y nos van a hablar en cuanto a un caso clínico donde nos dicen que nos describen el triángulo de Koch y nos dicen que concretamente la porción inferior del tabique interauricular y nos dan la descripción que los límites viene a ser dado por la válvula septal de la válvula tricuspida y en el cual nosotros tenemos que tener en cuenta que este triángulo de Koch es una referencia anatómica para los cirujanos para evitar lesionar un elemento del sistema de conducción muy importante, en los cuales va a alterar, de generar la lesión de dicha estructura, nos genera alteraciones graves. Y nos piden y solicitan en cuanto a lo que es describir qué estructura cardíaca es la que se va a localizar dentro de este triángulo. Entonces, nosotros recordemos en cuanto a lo que es el triángulo de Koch, este es un triángulo en el cual nosotros vamos a utilizar como referencia ¿para qué? Para nosotros poder localizar un elemento importante que se va a localizar en el vértice formado por lo que viene a ser el tendón de Todaro y lo que es la valva septal tricuspidia. El tendón de Todaro va a dar el borde, el límite posterior
La valva septal, el límite anterior, y lo que es el seno venoso, la base de este triángulo conformado. Y en el vértice formado entre el tendón de Todaro y la valva septal tricuspida se debe encontrar el nodo de Ashok-Tawara o nodo auriculoventricular, en el cual nosotros hay que tener en cuenta que una lesión de este nodo nos va a llevar hacia lo que son bloqueos completos. En cuanto a lo que es como complicación severa del mismo. Bien, entonces la clave nos correspondería a lo que es el nódulo auriculoventricular o nódulo de Ashok-Tawara. En cuanto a lo que es, recordemos también el nodo sinusal o sinoauricular o también llamado de Keith-Flack. Esto se va a localizar cercano a lo que es la desembocadura de la vena cava y a nivel de lo que es la cresta terminalis. En cuanto a lo que es el haz de Bachmann, recuerden que este haz es un haz internodal en el cual interatrial, en el cual va a permitir la transmisión del impulso eléctrico formado a nivel del nodo sinusal y permite la transmisión hacia ambas aurículas. En cuanto a lo que es la rama derecha de las de His, es una presentación mucho más baja y va a ser a nivel de lo que es la bifurcación del mismo, del tronco principal de las de His, y también en cuanto a lo que es el fascículo auriculoventricular o haz de His, es la conformación y continuación en cuanto a lo que es el nódulo auriculoventricular. Recuerden una característica también dada por el nódulo auriculoventricular es que esta va a presentar un aislamiento, un cuerpo fibroso que va a aislar el inicio de lo que es la transmisión de lo que es desde este nódulo hacia lo que es el haz de His, permitiendo de esta forma un retraso fisiológico en el cual la totalidad del mismo, desde el punto que se va a transmitir desde el nodo aurículo del nodo sinusal hasta lo que es la transmisión al haz de His, esto en el electrocardiograma se va a representar por lo que es el intervalo PR, cuya duración, cuyo retraso va a ser normal entre 0.12 segundos a 0.20. Pregunta 4, vamos nosotros viendo en cuanto a lo que es la precarga. Hay que recordar en cuanto a lo que es el término de precarga. Recordemos en cuanto a precarga va a corresponder en cuanto a lo que es todo aquello que va a llegar al corazón. Poscarga va a ser toda aquella fuerza que va a oponer la salida de la sangre al corazón. Entonces, cuando nosotros estemos hablando precarga, vamos a hablar que todo flujo que incremente incremente el volumen que llegue hacia el corazón, nos va a llevar en cuanto a lo que es ello. Entonces, la precarga, recuerden ustedes, en cuanto a lo que va a ser influenciado, y recordemos en cuanto a lo que es la evaluación de la precarga de forma indirecta, nosotros vamos a ver que esto se va a ser valorado por el volumen de fin de diástole. Recordemos en cuanto a este volumen de fin de diástole también tiene que ver en cuanto con lo que es el retorno venoso. Un mayor uso de la bomba musculoesquelética nos va a llevar a un incremento de la precarga. También en cuanto a lo que son las presiones intrapericárdicas, recuerden, nos disminuye en cuanto a lo que son los volúmenes telediastólicos. El tono venoso, mayor tonicidad, mayor contracción venosa, también nos puede llevar a una alteración de este volumen telediastólico. Las presiones intratorácicas, recuerden cuando se genera una equiparación, la presión se torna más positiva, el retorno venoso se va a tornar menor y por ende la precarga también disminuye. La posición también influye. Posición erguida disminuye el retorno venoso, posición de cúbito puede incrementar el mismo. El volumen total sanguíneo, a mayor volumen, mayor precarga y también las presiones de llenado también van a influenciar. Mayor presión de llenado nos implicaría mayor volumen telediastólico, es decir, podría haber un incremento de la precarga per se. Recuerden que en cuanto a lo que es el stroke volume, la relación entre el stroke volume, es decir, el volumen eyectivo y el volumen de fin de diástole, se van a relacionar por medio de lo que es la ley de Frank-Starling. Nos mencionan en la ley de Frank-Starling que a mayor distensibilidad de la fibra cardíaca va a ser mayor la fuerza de contracción que va a dar el miocito. Pero vamos a ver que va a llegar un punto en donde por más volumen que yo ingrese, mayor precarga que exista, el stroke volume ya no se va a ver afectado y va a empezar a haber una curva que ya va a tornarse hacia la meseta.
en lo cual ya cuando genera esta sobrecarga, esta sobreextensión de la fibra miocárdica, el stroke volume no va a incrementar y el corazón se puede tornar insuficiente. También recordemos, ya hemos mencionado, que la precarga va a ser un concepto que engloba todos los factores que van a contribuir el estrés pasivo de la pared ventricular, sobre todo a fin de diástole. Método indirecto en el cual yo voy a valorar esta precarga es por medio de los volúmenes telediastólicos a nivel cardíaco. También recordemos que ante esta precarga van a existir diversos mecanismos compensatorios, como lo que viene a ser el grosor de la pared miocárdica, en la cual a mayor precarga puede existir también un mayor engrosamiento de la pared miocárdica. Recordemos también en cuanto a lo que es el compliance ventricular nos puede afectar en cuanto a lo que es la precarga. Recuerden, el ventrículo derecho es una cavidad en la cual tolera muy bien los que son los aumentos de precarga, es muy distensible, a diferencia de lo que es el ventrículo izquierdo, que este va a colapsar con mucha facilidad ante incrementos de precarga de forma significativa. En cuanto a lo que son las presiones de llenado de fin de diástole, vamos a hablar en cuanto a lo que es el compliance venoso y también el retorno venoso, y también en cuanto a lo que es la resistencia periférica total. El incremento del volumen de sangre o la distribución de sangre como mecanismos compensatorios ante estados de hipovolemia nos van a generar también un aumento de la precarga y mayor sobrecarga de volumen a nivel cardíaco. Recordemos que este aumento de precarga también nos lleva hacia lo que es un estrés telediastólico de la pared miocárdica, y también va a generar que esta pared por sí pueda llegar hacia una hipertrofia como tal. Hemos mencionado también en cuanto a lo que es dos reflejos principales. Hemos mencionado lo de la ley de Frank-Starling, que hemos mencionado que a mayor distensibilidad del sarcómero, mayor es la fuerza de contracción per se. Un minuto, por favor. Entonces, en la ley de Frank-Starling nos menciona que a mayor longitud del sarcómero, mayor es la fuerza de contracción, pero llegamos a un punto en el cual el sarcómero ya va a estar sobreextendido y la fuerza contráctil empieza a caer, no va a ser de forma proporcional. Y otro reflejo muy importante en el cual nosotros vamos a denominarlo como lo que es el reflejo de Bainbridge. Este reflejo de Bainbridge, ¿cuál es el objetivo? Nos va a generar el retorno venoso en cuanto a lo que es el aumento de la precarga, y este aumento de precarga nos va a llevar en cuanto a lo que es un estiramiento y extensión de las aurículas, en el cual va a generar un estímulo de los receptores de estiramiento, lo cual va a generar una señal que se va a transmitir a través del nervio vago hacia lo que es el bulbo, y a su vez el bulbo va a responder con una serie de mecanismos que va a dar una señal eferente a través del nervio vago y a través del sistema nervioso autónomo simpático para aumentar la frecuencia cardíaca y de esta forma reforzar también la fuerza contráctil como tal. Al generar este aumento de la frecuencia cardíaca, al generar el aumento de la contractividad, el objetivo de este reflejo básicamente es permitir un flujo adecuado entre lo que son las cavidades auriculares y ventriculares, y va a generar, prevenir el estancamiento de la sangre en cuanto a lo que son las venas, aurículas y circulación pulmonar. Recordemos también en cuanto a lo que es un término muy importante, gasto cardíaco. Recordemos que en teoría el gasto cardíaco no es más que la sumatoria de los flujos sanguíneos tisulares totales. Y todo lo que es el gasto cardíaco va a tener que ser retornado de igual cantidad y hacia lo que es el retorno venoso por medio de lo que son los sistemas cavas. En cuanto a lo que es la distribución del gasto cardíaco, vamos a encontrar diversos elementos, como lo que es una distribución de 14% del encéfalo, 4% del corazón, 27% hacia la región esplánica, 22% hacia los riñones, y en cuanto a lo que es un músculo, que va a tornarse en 15% en forma inactiva. En situación activa, en la cual vamos a disponer en ejercicio, este flujo se va a redistribuir, incrementándose de una forma significativa a nivel muscular. Recordemos que el aumento del flujo sanguíneo también va a estar en función de las necesidades tisulares, y ante situaciones de hipovolemia y shock, nosotros vamos a ver que el mecanismo compensatorio siempre se va a redistribuir, principalmente para proteger, que se va a redistribuir desde los que son tejidos periféricos como piel hacia lo que viene a ser los riñones, corazón y encéfalo principalmente.
Entonces vamos a ver que en cuanto a lo que es la precarga cardíaca va a aumentar cuando existe una disminución del compliance venoso, distensibilidad venosa. Recordemos también en cuanto a lo que es muy importante poder reconocer en cuanto a lo que es el pulso yugular y vamos a ver en cuanto a lo que es el pulso venoso yugular, la ausencia del mismo. Vamos a tener que nosotros recordar en cuanto a lo que son las ondas de pulso. Un poco de semiología. Recordemos que vamos a hablar en cuanto a lo que son las ondas, son aquellos elementos que son netamente positivas y los descensos en los cuales vamos a ver, entre comillas, unas ondas que son negativas. Cuanto a estas ondas que son netamente positivas, vamos a ver lo que son la onda A, la onda C, la onda B y los descensos que son netamente negativos, conocidos como el descenso X y el descenso Y. En cuanto a lo que es la onda A, recordemos en cuanto a lo que es que va a estar dado y desencadenado por lo que es la contracción auricular derecha, la onda C en cuanto a lo que es el cierre de la válvula tricuspida y nos va a dar el inicio de lo que es la sístole y en cuanto a lo que es la onda B que va a ser correspondiente hacia lo que es la contracción ventricular. En cuanto a lo que es el descenso X, vamos a ver que esto se va a dar ante caída de la presión, en los cuales vamos a ver que se correlaciona con lo que es la relajación auricular derecha. El descenso Y va a ser dado en cuanto a lo que es la presión de la aurícula derecha. Entonces, para formar esta onda de pulso es netamente que vamos a ver que se va a dar en cuanto a lo que son cambios a nivel de lo que son las cavidades derechas, desde lo que son las contracciones y relajaciones de las aurículas hasta las contracciones ventriculares. Entonces vamos a ver netamente tanto lo que es la onda A como la onda B y el descenso Y corresponden hacia lo que viene a ser la fase diastólica y en cuanto a lo que es la fase sistólica, netamente vamos a encontrar en cuanto a lo que es la onda C y el descenso X. Entonces, cuando nosotros vamos a tener en cuanto a lo que es una obstrucción, en cuanto a lo que es la desembocadura del sistema cava, nosotros vamos a encontrar que a nivel yugular no se va a transmitir esta onda de pulso, por lo tanto va a estar ausente. Y dentro de nuestras opciones que estamos teniendo, una pericarditis constructiva no va a generar oclusión del mismo, insuficiencia tricuspida no, nos va a incrementar en cuanto a lo que es la onda de pulso, sobre todo a nivel de lo que es la onda B. Y en cuanto a lo que es insuficiencia cardíaca, esta onda de pulso venoso va a estar presente, pero puede estar disminuida en la amplitud, dependiendo del tipo de insuficiencia cardíaca que presente el paciente. Entonces, vamos a encontrar lo que es el síndrome de vena cava superior, que es una obstrucción en cuanto a lo que es a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Vamos a ver que la principal causa de esto va a ser en cuanto a lo que es el cáncer de pulmón y vamos a ver que el síntoma más precoz que encontramos es en la disney en un 65% de los casos. La tríada es conocida y vamos a encontrar primero en cuanto a lo que es la extensión de las venas del cuello, una fascia abogatada y lo que viene a ser el edema en esclavina. En cuanto a lo que es la exploración física, encontramos en cuanto a lo que es la ingurgitación yugular como signo clínico característico del mismo. A nivel de lo que viene a ser la radiografía de tórax, nosotros vamos a encontrar una tumoración o masa que va a estar cercano a lo que es la desembocadura de la vena cava y que puede generar desplazamiento a nivel traqueal, desplazamiento hacia el lado sano. Eso es lo que nos haría sospechar y confirmaríamos dicho elemento con lo que viene a ser una tomografía axial computarizada contrastada. Entonces, dentro de las enfermedades que nos manifiesta la ausencia de pulso yugular, encontramos lo que es el síndrome de la vena cava superior. Pregunta número 6, nos están mencionando en cuanto a lo que es un paciente con antecedente de hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca moderada, en el cual nos están hablando que acude a consulta por presentar tos persistente, seca, que se inicia como una sensación en cuanto a lo que es picor de la garganta, y en la analítica nosotros vamos a encontrar cuadro de hiperpotasemia. Nos mencionan en cuanto a ello el fármaco sospechoso de causar la clínica y alteración alteración analítica del paciente y nos mencionan una serie de factores, de elementos de fármacos en los cuales tenemos que analizar cada uno de ellos. Si nosotros vamos a tener en cuenta la furosemida, recuerden, es conocido como un diurético de asa, en el cual tiene una potencia media comparado con otros como lo que es la toracenamida.
Y vamos a ver que esto principalmente su acción es a nivel de la asa gruesa de Henle y cuya acción va a ser el bloqueo de la bomba de sodio cloro de potasio a nivel de la misma, en la cual que va a generar, va a favorecer la eliminación, la no reabsorción del potasio, por lo tanto nos va a llevar hacia un cuadro de hipocalemia. Entonces vamos a ver que causa lo que es la reducción del potasio. Entonces la furosemida la descartamos. En cuanto a lo que es la hidroclorotiazida, va a ser un mecanismo en el cual va a generar el bloqueo de los principalmente canales de sodio y vamos a ver que esta hidroclorotiazida no va a generar una alteración significativa en el potasio, pero en algunos pacientes puede generar la disminución del mismo. Pero también recordemos que la hidroclorotiazida es una de las causas en las cuales va a llevar hacia que el paciente adulto mayor nos lleva hacia el cuadro de hiponatremia euvolémica. En cuanto a lo que es el bisoprolol, recordemos, el bisoprolol es un agente beta bloqueador en el cual yo voy a tener que corresponde a los fármacos de segunda generación. En cuanto a lo que son reacciones adversas que voy a tener, recuerden ustedes, principales reacciones adversas, sobre todo perfil lipídico, tenemos en cuanto a lo que es incremento de ácido úrico y también en cuanto a lo que son resistencia a la insulina o presencia en menor cuantía de diabetes mellitus de novo. En cuanto a lo que es el bisoprolol, recuerden ustedes, en cuanto ello tiene una acción más sobre lo que es la frecuencia cardíaca que en cuanto a lo que es manejo de la presión arterial. Por lo tanto, es un fármaco que va a afectar mínimamente a la presión arterial y más sobre la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, va a ser un fármaco idóneo para lo que viene a ser el tratamiento de aquellos pacientes con arritmias y presiones arteriales limítrofes. En cuanto a lo que es el enalapril, recordemos en cuanto a lo que es el enalapril, va a ser un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, va a evitar la formación de lo que es la angiotensina 2. Y recordemos en cuanto a lo que es este mecanismo, va a generar también el aumento a nivel de lo que es la bradicinina, que es un agente que nos va a generar en cuanto a lo que es la tos persistente. Recordemos que este elemento va a generar que va a generar el cuadro, una de las complicaciones frecuentes que encontramos y sobre todo si utilizamos concomitantemente con agentes ahorradores de potasio o con un ARA2 nos lleva hacia lo que es la falla renal aguda y lo que viene a ser en cuanto a lo que es complicación de la misma, el cuadro de hiperpotasemia. Entonces, en este elemento encontramos en cuanto a lo que es el enalapril como agente causal de toda la sintomatología anteriormente descrita. Nos mencionan en cuanto a lo que es un paciente de 80 años con antecedente historia de hipertensión, tratamiento con enalapril y espironolactona que acude al hospital por astenia y debilidad muscular severa. Nos mencionan en cuanto a lo que es una presión de 110,70 y nos mencionan ondas T picudas elevadas y nos mencionan extrasístoles ventriculares y cuadro de QT corto. El diagnóstico más probable que nosotros podamos tener nos van a mencionar una serie de elementos desde lo que es la hipercalcemia, lo que es la hiperpotasemia, la hipomagnesemia, hipocalcemia e hipernatremia. Entonces, en función de ello, hay que recordar nosotros primero en cuanto a lo que son cambios electrocardiográficos en situación de hipocalemia. Recordemos en la situación de hipocalemia vamos a tener en cuanto a lo que son los cambios, principalmente se van a dar en cuanto a lo que es la onda T y vamos a ver en cuanto a lo que es una prolongación del intervalo QT. Vamos a ver principalmente dependiendo de ello, empezamos a ver primero la de la onda U. Recuerden, la onda U es la onda que va a ser siguiente a lo que es la onda T y generalmente en valor normal va a ser menos del 20% de la onda T. ¿Qué pasa en la hipocalemia? La onda U se empieza a tornar prominente y mientras más bajo sea el valor, la onda T se va a tornar netamente negativa y la onda U mucho más prominente aún. Entonces, en este caso, vamos a ver que la hipocalemia no nos corresponde a ello y vemos también cómo es que el QT puede empezar a prolongarse de una forma significativa. En cuanto a lo que es el estado de hipercalemia, recordemos en el estado de hipercalemia, los niveles séricos de potasio no nos van a relacionar, no tienen relación directa con los que son los cambios electrocardiográficos. Es decir, los hallazgos del electrocardiograma no tienen relación con la severidad del cuadro clínico de fondo.
Recordemos que en cuanto a ello, algunos cambios en la mayor parte de pacientes se va a relacionar en primer momento con lo que viene a ser la presencia de una Q picuda y de forma simétrica. Vamos a ver que posteriormente a ello, vamos a ver que la onda T se torna altamente incrementada, puede llegar a superar lo que es la onda R, puede llegar a superar lo que son los 10 milivoltios, los 10 milímetros de altura. Y vamos a ver que posterior a ello es que empieza a ver la T, empieza a incrementarse, se torna picuda, se ancha, se angosta, y vamos a ver que posterior a ello, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber desaparición de la onda P, la onda P se aplana, desaparece en la totalidad y el QRS empieza a ensancharse al punto que puede llegar en fases ya avanzadas en hipercalemias muy severas con valores por encima de 10, ya empieza a haber funcionamiento en cuanto a lo que es el QRS y empieza a entrar hacia lo que es un ritmo netamente idioventricular o ventricular per se. Y es en esta fase en donde el paciente puede correr el riesgo de ¿qué? De sufrir taquicardias ventriculares y pues producir de esta forma la muerte del paciente. En cuanto a lo que es el manejo de la hipercalemia, recuerden ustedes, pueden utilizar agentes, y vamos a ver más adelante en la parte de nefrología, pueden utilizar agentes que favorezcan su eliminación, como lo que viene a ser los diuréticos de asa, o que favorezcan la redistribución de los mismos, como lo que viene a ser en cuanto a lo que es insulina, es decir, que favorezca el ingreso del mismo, o agentes beta bloqueadores. También vamos a ver en cuanto a lo que es el manejo del medio interno, la hipercalemia generalmente se va a relacionar con un estado acidótico. Por lo tanto, una vez corregido el estado acidótico, estabilizado el pH del medio interno, va a existir menor destrucción celular y por ende también va a existir menor elevación en cuanto a lo que es el potasio per se. Entonces, corrigiendo una acidosis metabólica, podemos también manejar y disminuir lo que es los niveles séricos de potasio. Cambios electrocardiográficos en cuadros de hipercalcemia, hipocalemia. Recuerden, cuando son alteraciones de calcio, netamente lo único que se va a afectar viene a ser el intervalo QT. En cuadros de hipercalcemia, es decir, calcio incrementado, vamos a ver un QT anómalo en el cual vamos a ver que se va a encontrar netamente reducido, generalmente menor a 0.30 segundos. Y vamos a ver en cuanto a lo que son cuadros de hipocalcemia, vamos a encontrar lo que es una prolongación del QT, generalmente no corregido por encima de 0.44 segundos. En cuanto a lo que es el magnesio, recuerden, el cuadro de hipomagnesemia generalmente cuando un paciente tiene cuadro de hipomagnesemia, ¿cuándo es que vamos a sospechar? Cuando esta hipomagnesemia se ve acompañada en pacientes que que cursan con hipocalemia, potasio disminuido de difícil control. Vamos a ver en cuadros en cuanto a lo que es el magnesio, funciona como un coadyuvante en cuanto a lo que es la contracción, la concentración de potasio intracelular y mantiene la estabilidad de la membrana eléctrica a nivel de la célula cardíaca. Recuerden, estados de hipocalemia siempre se van a ver hipocalemia refractaria al tratamiento. Nos vemos forzados a descartar que exista algún cuadro de hipomagnesemia asociada. También hay que recordar en cuanto a lo que es cuadros de hipermagnesemia aislada, vemos que estos cuadros son poco frecuentes y pueden presentarse generalmente en pacientes que tengan insuficiencia renal crónica, estadio 4 y 5, y vamos a ver que esto puede presentarse asociado también a algunas otras alteraciones hidroelectrolíticas. En cuanto a lo que es el magnesio, vamos a ver que también la importancia de este magnesio como estabilizador de membrana es utilizarlo en cuanto a lo que son taquicardias polimórficas o también denominadas también la trozada de Pons, que son taquiarritmias ventriculares que tienen que ser manejadas de forma urgente porque son, caso contrario, pueden generar la muerte del paciente. Entonces, en la pregunta 7 nos corresponde al cuadro de hiperpotasemia. Pregunta 8 nos está mencionando en cuanto a lo que es un paciente con antecedente de hipertensión arterial, en el cual es ingresada hace 48 horas en la unidad coronaria por infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST de localización anterior. Nos manifiestan disnea, en la cual nosotros vamos a encontrar un soplo sistólico con frémito que es irradiado hacia lo que es el borde external derecho y que no se presentaba en cuanto a lo que es el ingreso. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a tener que tener en cuenta qué complicación es la que nosotros vamos a estar abordando en cuanto a ello.
Recuerden, cuando existe lo que es un soplo, no es más que lo que es el paso de lo que es un flujo laminar a un flujo turbulento que nos va a llevar hacia la aparición del mismo. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con infarto agudo miocardio con un soplo de reciente aparición, siempre sospechen en cuanto a lo que es la presencia de alguna ruptura, ya sea a nivel de tabique o a nivel de lo que es ruptura de los músculos, ruptura de los músculos papilares o cuerdas tendinosas que nos lleven hacia lo que son insuficiencias o prolapsos mitrales de forma severa. En cuanto a lo que es insuficiencia cardíaca, no necesariamente nos están hablando en cuanto a lo que es la presencia de un soplo de novo, en cuanto a lo que es la formación de un aneurisma anterior. Recuerden, en cuanto a lo que es la formación de aneurisma, es una zona en la cual se va a encontrar adelgazada, pero no necesariamente nos genera una turbulencia. Sospechemos de aneurisma de cardíaco cuando es que veamos la persistencia del segmento ST basada la semana y generalmente la semana de presentación clínica y en el cual el paciente no ha recibido una terapia de revascularización lo más precoz posible. En cuanto a lo que es la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, recordemos que esto se puede tornar una emergencia, se torna, mejor dicho, una emergencia per se, ya que toda la sangre contenida en la cavidad ventricular pasaría hacia la cavidad pericárdica, generando en cierto modo un colapso hemodinámico y taponamiento per se por incremento de las presiones intrapericárdicas. Y la ruptura del tabique interventricular, recordemos que este nos va a generar la comunicación entre lo que es la cavidad izquierda cardíaca con la cavidad derecha, que sería la alternativa más cercana que tendríamos ante el desarrollo de este caso clínico. Recordemos en cuanto a lo que son las complicaciones frecuentes en el infarto agudo de miocardio, en cuanto a lo que son, existen dos tipos de complicaciones, las eléctricas, y vamos a ver dentro de ellos lo que son las taquiarritmias o bradiarritmias. En cuanto a lo que son las taquiarritmias, vamos a ver aquellas principalmente fibrilación auricular, fibrilación ventricular, taquicardias ventriculares, que son complicaciones que principalmente se van a dar en función de lo que es el infarto agudo de miocardio de cara anterior, en los cuales hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que son las arritmias ventriculares se van a relacionar directamente con el grado de necrosis que presenta el paciente. En cuanto a lo que es el cuadro de bradiarritmia, nosotros vamos a ver que estos cuadros de bradiarritmia principalmente se van a dar como complicación del infarto ante infartos o alteraciones en cuanto a lo que es la circulación, principalmente el nodo auriculoventricular. Es decir, se va a dar en el contexto principalmente de lo que son oclusiones de la arteria coronaria derecha tercio proximal, en las cuales vemos claramente que esta bradiarritmia se relaciona entonces con lo que viene a ser los infartos agudos de cara inferior. En cuanto a lo que son las mecánicas, recordemos en cuanto a lo que es principalmente lo que son la insuficiencia cardíaca o el shock cardiogénico, que es comúnmente ver este tipo de shock en cuanto a lo que es el proceso de infarto agudo de cara anterior, por la mayor área de necrosis, de isquemia de lesión que va a sufrir el paciente. En cuanto a lo que es las rupturas, recordemos, en cuanto a lo que es la pared libre ventricular, se tornó una emergencia. Ya vemos que esto va a extravaciarse lo que es el contenido ventricular hacia lo que es la cavidad pericárdica, llevando hacia lo que es el taponamiento cardíaco per se. En cuanto a lo que es el tabique interventricular, genera la comunicación entre lo que es la cavidad izquierda con la derecha, generando de esta forma una sobrecarga del lado derecho, en lo cual va a llevar a una disfunción cardíaca biventricular y llevando hacia un estado de insuficiencia biventricular aguda, y generando de esta forma una descompensación hemodinámica y llevándolo rápidamente al estado de shock. En cuanto a lo que es ruptura del músculo papilar, recordemos, en cuanto a lo que es la ruptura del músculo papilar, va a generar que genere un defecto, una ruptura de la cuerda tendinosa y genere de esta forma el prolapso de lo que es agudo, de lo que es la válvula mitral, generando que lleve hacia un incremento de presiones hacia lo que es la cavidad auricular y llevando de esta forma incrementos de forma retrógrada hacia lo que es el sistema venoso pulmonar y por ende hacia lo que es las presiones de capilares pulmonares o presión de cuña, llevando de esta forma rápidamente hacia lo que es un edema agudo pulmonar con estado de shock. En cuanto a lo que es, también vemos complicaciones mecánicas, podemos llevar hacia lo que son formación de aneurismas o dilatación de zonas necrosadas y también podemos ver como cuadros mecánicos secundarios de proceso inflamatorio, lo que viene a ser los cuadros de pericarditis.
En cuanto a lo que es la ruptura del septum interventricular, recordemos en cuanto a lo que es la alta tasa que existía en era reperfusión, pero recordemos que esto se ha reducido prácticamente 10 veces menor el valor en cuanto a lo que es el área de posreperfusión. Factores que vamos a encontrar de riesgo clínicos encontramos de lo que es la edad, el sexo femenino, la hipertensión, el tabaquismo y también la presencia del primer infarto. Recordemos que el hecho de que presente el primer infarto, vamos a ver que estos pacientes generalmente la característica común es que carecen de flujo colateral septal y expansión y también vamos a ver que la expansión, el área total del infarto también puede influir en cuanto a lo que es la ruptura del septum. A mayor área presentada de infarto, mayor es el riesgo de ruptura del septum interventricular. Recordemos en cuanto a lo que es también la localización, no tiene mucho que ver en cuanto a lo que es la ruptura del septum interventricular y vamos a ver que el mismo riesgo puede presentar tanto en pacientes con infarto de cara anterior e inferior y también en cuanto a lo que es independiente del tipo de lesión que pueda tener el paciente. Igual riesgo ya sea para un solo vaso o multivasos. En cuanto a lo que es la trombólisis, recordemos, en cuanto a lo que es la trombólisis, no nos aumenta el riesgo de ruptura, salvo que exista alguna disección hemorrágica en el pericardio, en lo cual la trombólisis va a ser contraproducente. Recordemos también los diversos tiempos que nos mencionan los estudios en cuanto a lo que es el Cousteau. Uno nos menciona en cuanto a lo que es desde el momento que se infarta hasta que se rompa un aproximado de 24 horas, mientras que otros estudios como el Shock Trial, un estudio multicéntrico, nos menciona en cuanto a lo que es una media de 16 horas. Recordemos en cuanto a lo que son en áreas akinéticas, que puede ser directa o compleja, vamos a ver también una disección de serpiente serpentiginosa en el septum, pueden sufrir esta comunicación, esta ruptura del pared interventricular y generando una comunicación entre ambos ventrículos. Las características clínicas ya habíamos mencionado que puede presentarse de una forma temprana hacia las 24 horas o de forma tardía hacia las 2 semanas posterior al evento. Recordemos que un aproximado va a ser entre 3 a 6 días de postinfarto. Vamos a ver el cuadro clínico característico va a ser en cuanto a lo que es un dolor torácico, presentando cuadros de hipotensión, insuficiencia ventricular, taquicardias y lo que es la presencia de un soplo que va a ser pansistólico en el borde esternal izquierdo con irradiación amplia y generalmente es acompañado por un frémite de 50%. Como hay insuficiencia cardíaca per se, va a estar presente también el tercer ruido cardíaco. Y en cuanto a lo que son los trastornos de conducción, puede también verse el trastorno de conducción auriculoventriculares o infranodales en lo que es este 40% de los casos, teniendo en cuenta una alta predominancia el bloqueo auriculoventricular. Recordemos también en cuanto a lo que es un cuadro comparativo entre lo que es el infarto miocardio inferior versus el anterior. En cuanto a lo que es la extensión de la necrosis es mucho mayor lo que es el infarto anterior que el inferior. También la extensión, el proceso aterosclerótico vamos a encontrar que este va a ser menor que el inferior. Pero vamos a ver en cuanto a lo que son las complicaciones que podemos tener. Una ruptura a nivel de lo que es septal, en cuanto a lo que es la localización va a ser apical, en la cual nos va a dar un mejor pronóstico en cuanto a lo que es la cirugía. Es mucho más fácil de reparar que aquella que es basal. Vamos a ver también en cuanto a lo que es la formación de aneurisma. Recordemos en cuanto a lo que es la punta, esta no va a ser irrigado únicamente por lo que es la arteria ascendente anterior, sino por otras asociadas o ramas colaterales, por lo cual va a generar una zona que se va a adelgazar y va a generar que el aneurisma per se. Vamos a ver en cuanto a lo que es el infarto inferior por la misma arteria que va a estar irrigada, vamos a encontrar que son poco frecuentes. La ruptura de pared libre en ambos van a ser infrecuentes, pero un poco más de incidencia en lo que es el infarto anterior. En cuanto a lo que es la ruptura del músculo papilar, vamos a ver que en cuanto a lo que son las rupturas, el músculo papilar anterolateral se va a romper mucho menos frecuente que lo que es el músculo papilar posteromedial. En cuanto a lo que es el trombo mural, vamos a ver que es más frecuente en el infarto inferior y menos frecuente y en el infarto inferior, el trombo mural es menos frecuente que el anterior. Pronósticos, vemos que mejor pronóstico global va a tener en cuanto a lo que es el infarto inferior que el anterior y de igual forma de forma intrahospitalaria. La presentación, nosotros vamos a ver principalmente la presentación en el infarto acá inferior, es un dolor opresivo retroesternal que puede desencadenar con lo que es el ejercicio físico en reposo y que va a ser en al menos 5 minutos de terapia con nitratos y o lo que es reposo absoluto.
Complicaciones que podemos tener, ya hemos mencionado en cuanto a lo que es procesos de hipotensión, bradicardia, son infrecuentes en infarto anterior y vamos a ver que generalmente va a existir ya la presencia de tercer ruido en la mayor parte de los pacientes, ya que este cuadro se va a asociar altamente con cuadros de falla cardíaca. Ante esos mecanismos vamos a ver en cuanto a lo que son algunas taquiarritmias, ese miocardio va a estar predispuesto a taquiarritmias, principalmente vamos a ver aquellas que son de origen supraventricular. Vamos a tener en cuenta que la taquicardia sinusal es la taquicardia más frecuente en el contexto del infarto anterior como complicación per se. Mientras que el infarto inferior, ya sea por lo que es la irrigación de la coronaria derecha, vamos a ver que los pacientes generalmente van a tener tendencia hacia la bradicardia. La hipotensión es frecuente generalmente en el infarto inferior con extensión hacia ventrículo derecho. Y también secundario al infarto del ventrículo derecho asociado al infarto inferior, pueden empezar a incrementar lo que son las presiones venosas centrales. La bradicardia sinusal es altamente frecuente, pero también podemos ver diversos grados de bloqueos desde lo que es primer, segundo, hasta lo que es tercer grado de bloqueo auriculoventricular. Entonces, en este aspecto, la pregunta 8 nos corresponde hacia lo que es la ruptura de la pared interventricular. Factores asociados a la aparición de shock cardiogénico, el infarto agudo del miocardio no se encuentra. Vamos a tener en cuenta que el estado de shock es un estado en el cual va a existir hipotensión sostenida que requiera uso de vasopresores y que al menos sea una hipotensión sostenida más de media hora asociados a signos de hipoperfusión. Entonces, entre los que son los factores de shock cardiogénico en infarto agudo del miocardio, hay que tener en cuenta que a mayor edad avanzada también vamos a tener mayor riesgo de complicaciones mecánicas per se. En cuanto a lo que es antecedentes de infarto previo, también vamos a ver como tal y vamos a ver que también estados de hipertensión arterial y diabetes mellitus nos van a llevar hacia qué, hacia un cuadro de disfunción endotelial, una disfunción endotelial sostenida, con lo cual también nos puede complicar el cuadro infarto agudo miocardio, pudiendo llevar fácilmente a la aparición de falla cardíaca y posteriormente shock cardiogénico. Mientras que lo que son las extrasístoles ventriculares monomórficas no tendrían nada que ver, no tienen relación en cuanto a lo que es el infarto agudo miocardio necesariamente. Vamos a ver que tampoco el hecho de que encontremos alguna carga extrasistólica menos del 10% no nos implica que pueda predisponernos o predecir que el paciente va a evolucionar de forma torpia y llegando finalmente al estado de shock cardiogénico. Mientras que los otros factores, la edad avanzada, la presencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus no controlada y los antecedentes de cardiopatía isquémica o infarto de miocardio, pues ya nos llevan que este paciente puede aparecer rápidamente el estado de shock per se. Una mujer de 72 años. Disculpen un minuto. Bien. Una mujer de 72 años que va a acudir al hospital por un dolor torácico, opresivo de 2 horas de evolución, presión arterial de 68/32, frecuencia cardíaca de 124, nos mencionan una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 91 con oxígeno del 50%. En la auscultación ya nos están mencionando en cuanto a lo que es crépitos bilaterales y se realiza un electrocardiograma que muestra una lesión subepicárdica de cara anterior con imagen especular en cara inferior. En la radiografía de tórax nos aprecia un patrón alveolar bilateral. Entonces, cuando analicemos esto, nos están mencionando un estado de hipotensión, que recordemos, el estado de hipotensión se va a definir como presión arterial sistólica menos de 90, presión arterial media menor a 60. Y vamos a tener en cuenta que también el paciente que ante este mecanismo de hipotensión arterial que está presentando, vamos a encontrar una frecuencia cardíaca de 124 latidos por minuto como un mecanismo compensatorio. Ante este estado vamos a ver que estamos en el contexto de un infarto de cara anterior. Hemos mencionado que el paciente rápidamente va a evolucionar hacia un estado de insuficiencia cardíaca y o shock cardiogénico. Vemos claramente que existe un patrón de congestión pulmonar, que esto nos va a ayudar hacia lo que es el diagnóstico de insuficiencia, o al diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca asociada.
Ante ello, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Nos muestran la lesión subepicárdica, que es lo que quiere decir que vamos a estar enfrentándonos ante una elevación del segmento ST en lo que es la cara anterior. Y cuando hablamos imagen especular en cara inferior, es decir, la imagen en espejo, en el cual yo voy a ver lo que es el infradesnivel del ST como una imagen en espejo como tal, en todo lo que es cara inferior. Entonces, el manejo principal que tenemos que dar en este paciente nos están pidiendo en cuanto a lo que es el ST elevado, en el cual nos mencionan que realizar infusión de nitratos. Recuerden, los nitratos bajan presión. El paciente está hipotenso, por lo tanto no puedo realizar la administración de nitratos como tal. Manejar en cuanto a lo que es furosemida como tal. También recuerde, la furosemida nos ayuda a reducir precarga y estamos ante un estado de, si bien es cierto que estamos con un estado de congestión, de retención hídrica, estamos ante un estado de hipotensión, por lo tanto la furosemida también sería contraproducente y nos quedamos ante dos situaciones: el proceso de fibrinólisis con tecneplase y lo que viene a ser la realización de una angioplastía coronaria de forma urgente. Si nosotros vamos a tener que analizar en cuanto a ello y vamos a ver en cuanto a lo que es las guías, qué es lo que nos mencionan. Primero, ya estamos definiendo que estamos ante un tipo de lesión con elevación del segmento ST, una lesión subepicárdica. Vamos a ver en cuanto a lo que es los diversos accionarios que vamos a tener desde el momento que el paciente ya tenemos la alerta de un infarto ST elevado en servicios de urgencia, llegan al paciente y vamos a ver en cuanto a lo que es primero la toma del EKG desde el punto de contacto del personal médico, paramédico con el paciente hasta la toma del EKG con realización del diagnóstico va a tener que ser en menos de 10 minutos. En función de ello, tenemos que considerar en cuanto a lo que es realizar fibrinólisis si no tenemos un centro de cateterismo cercano, ir fibrinolizando. O en su defecto, cuando ya lleguemos hacia el centro de centro que no disponga de cateterismo cardíaco, pues tenemos que valorar la referencia del paciente hacia lo que es un centro de salud con cateterismo. Si el tiempo de referencia es menor a 2 horas, procedo a referir para realización del cateterismo per se, o en su defecto, si es que es más de 2 horas, procedo a fibrinolizar. Pero siempre la alternativa principal que nosotros vamos a tener que ofrecer a nuestro paciente en el contexto de un infarto agudo de miocardio, ST elevado, es realizar la apertura de forma eficaz y temprana de la arteria por medio de lo que es la angioplastía coronaria. También recordemos en cuanto a lo que son los diversos tiempos. Ya hemos realizado el diagnóstico del infarto agudo miocardio ST elevado. Nos preguntamos si el momento de llegar nosotros hacia lo que es un centro de salud que no disponga de cateterismo, plantear si podemos referirlo y el paciente llega antes de los 120 minutos, planteamos lo que es la estrategia de angioplastía percutánea primaria. Si es que no, si es que va a demorar más de 120 minutos, procedemos a la estrategia fibrinolítica, en la cual yo voy a proceder a realizar la, la administración del bolo fibrinolítico y realizo según el protocolo por el fibrinolítico utilizado. Ahora, según lo que yo utilice el fibrinolítico, tengo que valorar criterios de éxito o no de dicha terapia. ¿Cuáles son los criterios de éxito? Primer punto que voy a tener que valorar si es que ha habido una disminución significativa en cuanto a lo que es la escala de dolor del paciente. Si disminuyó, es un criterio considerado como éxito. Segundo criterio que voy a tener que valorar, como vamos a generar apertura por medio de un fármaco, vamos a ver que va a existir una reperfusión, una reperfusión sanguínea hacia un tejido que está netamente isquémico, que está inflamado. Por lo tanto, donde hay inflamación a nivel de ventrículo, nos va a llevar ¿hacia qué? Hacia lo que viene a ser la predisposición a arritmias, sobre todo aquellas de origen ventricular como tal. Entonces voy a ver arritmias de reperfusión. Y finalmente, cuarto punto, como es proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio puede verse exacerbado por el proceso de reperfusión, existe también mayor liberación de diversas sustancias como lo que es el CPKMB, las troponinas, en la cual ante el proceso de reperfusión por medio del fármaco va a llevar hacia qué, hacia lo que es un incremento súbito y descenso rápido del mismo, el cual es conocido como washing o lavado enzimático.
La presencia de los 4 factores, el descenso del segmento ST más del 50-70%, la disminución del dolor, el washing enzimático y lo que es la rima de perfusión, ya nos diría que la fibrinólisis es exitosa. Caso contrario, si es que no es exitosa, nosotros tenemos que valorar en cuanto a lo que es la realización, referencia de lo que es antes de las 24 horas hacia un centro de cateterismo cardíaco, en el cual vamos a realizar como medida terapéutica lo que es una angioplastía de rescate. Caso contrario, la trombólisis fue exitosa, pues hago el control, el tratamiento farmacológico y posteriormente ya vuelvo a plantear la posibilidad de lo que es una angioplastía de forma rutinaria, un cateterismo de forma rutinaria. Entonces, en este caso, la pregunta 10 nos plantea lo que es la realización de una angioplastía coronaria de forma urgente. Nos mencionan también otras preguntas: varón de 65 años, fumador, diabético, que extraído del servicio de urgencias por presentar aproximadamente hace una hora un cuadro de dolor torácico, opresivo en cuanto a lo que es de intensa sudoración, y en el EKG estamos viendo en cuanto a lo que es un ritmo sinusal de 80 y un bloqueo de rama izquierda. Cuando nosotros estamos teniendo principalmente los bloqueos de rama, hay que tener en cuenta, bloqueo de rama izquierda con inestabilidad hemodinámica, la indicación es clara, y realizar lo que es el cateterismo cardíaco lo más precoz posible. O, en su defecto de no contar con cateterismo, realizar la fibrinólisis lo más precoz posible, siempre y cuando este bloqueo sea de no. Recordemos que el bloqueo de rama izquierda es un bloqueo en el cual va a generar un cierto grado de reto diagnóstico para poder llegar a precisar si el paciente tiene algún grado de infarto o no. Entonces, cuando nosotros tengamos el bloqueo de rama izquierda, también recuerden ustedes, pacientes ya con bloqueo de rama izquierda basal, no podemos realizar en cuanto a lo que es la estratificación de riesgo, lo que es la prueba de fuerza, ya que el bloqueo de rama izquierda es un criterio para el término de la misma, y si todo el proceso está con el bloqueo de rama izquierda, no sé en qué momento es que va a ser los cambios que nos fuercen a cesar dicha prueba de fuerza realizada para la estratificación de riesgo. Entonces, cuando nosotros tenemos un bloqueo de rama izquierda de novo, contexto de un angor torácico, siempre se tiene que considerar un equivalente a lo que es un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. La acción tiene que ser exactamente igual. Entonces, cuando yo tengo ello, esperar analítica de troponina y confirmar el resultado de la presencia de un infarto agudo de miocardio tampoco no es una actitud adecuada. Cuando tenemos que implantar un marcapaso transcutáneo ante la posibilidad de un bloqueo más avanzado, descartamos posible bloqueo, ya que nos están mencionando principalmente lo que es ritmo sinusal, y entre los criterios de ritmo sinusal encontramos lo que es un PR normal, que una onda P que va a seguir a un complejo QRS. Entonces, y una onda P positiva en todas las derivadas, a excepción de ABR, que es negativo, y en D1, que es bifásica. Entonces, descartamos la posibilidad de lo que es un marcapaso transcutáneo. En cuanto a lo que es una tomografía urgente para descartar la presencia de embolia pulmonar aguda, tampoco no nos está mencionando una disnea intensa, súbita o proceso de alteración en cuanto a lo que es el patrón respiratorio. Y en cuanto a lo que es pericarditis aguda, el tratamiento con AINES, tampoco nosotros vamos a ver que en cuanto a lo que es la pericarditis se va a presentar en pacientes generalmente jóvenes que no tienen antecedentes significativos, pero vamos a encontrar una característica común, antecedente quizás de algún proceso infeccioso viral tipo gripe o resfríos que puedan conllevar al mismo. El dolor en cuanto a lo que es la pericarditis es un dolor tipo opresivo retroesternal, pero que va a irradiar, a diferencia del infarto, hacia la región de los trapecios, y que va a incrementar ante diversas maniobras diversas maniobras que nos incrementen las presiones intratorácicas, como por ejemplo la maniobra de Valsalva. Entonces también descartamos en cuanto a lo que es la clave D y la clave E, y nos quedamos con la clave B, que es tratar al paciente como si fuera un infarto de elevación del segmento ST, y se plantea la reperfusión lo más precoz posible. Recordemos en cuanto a lo que es el infarto agudo de miocardio y los bloqueos de rama, recordemos en cuanto a lo que son las anginas típicas o atípicas, bloqueo de rama derecha. Recordemos que el bloqueo de rama derecha se va a dar ante una oclusión del tercio proximal de la descendente anterior,
En cuanto a lo que es el bloqueo pecho atípica y el bloqueo rama izquierda, recordemos en cuanto a lo que es la irrigación por parte de lo que es la rama izquierda de las de His, principalmente descendente anterior y circunfleja. Y al generar este bloqueo, ¿qué es lo que implica? Que existe una lesión que nos va a involucrar a ambos vasos, ya sea la descendente anterior y lo que es la circunfleja. En cuanto a lo que es el bloqueo, los problemas que suscitamos, recordemos en cuanto a lo que es el bloqueo que más se asocia a la oclusión proximal del descendente anterior, viene a ser el del rama derecha y no el de rama izquierda, debido a que, como bien había mencionado, el de rama izquierda posee doble irrigación, tanto circunfleja como el descendente anterior. También vamos a ver que en cuanto a lo que es un 50% de los casos de bloqueo de rama izquierda, infarto o miocardio, no se asocian a oclusión de arterias coronarias epicárdicas. Y recordemos que estos casos se pueden deber secundarios a procesos de hipertensión arterial. El infarto agudo de miocardio y el bloqueo de rama izquierda utilizamos los criterios de Garbosa, los cuales ustedes están teniendo ahí. Sin embargo, vamos a ver que tiene una baja sensibilidad y especificidad y posteriormente es que fueron agregándose algunos otros parámetros para ir modificando y tratando de incrementar en cuanto a lo que es tanto sensibilidad y especificidad de forma dirigida hasta más del 90%. Entonces, vamos a ver en cuanto a lo que es posterior a ello, también se incrementó un nuevo parámetro que es la elevación discordante del segmento ST más de 5 milímetros y una relación STS menor a menos 0.25, en los cuales tenemos que tener también los primeros criterios de Barbosa positivos. En cuanto a lo que es el sospecho de un síndrome coronario agudo y un bloqueo de rama izquierda, nos planteamos en cuanto a lo que es la sensibilidad, inestabilidad hemodinámica y o falla cardíaca aguda y vamos a plantear en cuanto a ello, si es que está inestable, la reperfusión tiene que realizarse lo más precoz posible y en cuanto a lo que es caso contrario, si no tenemos la terapia por cateterismo, realizar la fibrólisis de forma inmediata. Si no, el paciente está hemodinámicamente estable, mi puntaje de Garbosa es alto y nos está demostrando que este bloqueo de rama izquierda es en el contexto del síndrome coronario, pues también realizo la reperfusión lo más precoz posible. Caso contrario, si de Garbosa me sale negativo, aplico el último criterio, la relación ST sobre S menor a 0.25, si es que sale positiva, pues estamos ante una eventual emergencia y tenemos que reperfundir lo más precoz posible. Caso contrario, si sale negativo, pues tengo que realizar la estratificación de forma individualizada y aquellos pacientes en los cuales yo encuentro un alto riesgo los mantengo en observación y realizo lo que es la terapia antiisquémica. Caso contrario, pues realizo lo que es pacientes que no son de alto riesgo, realizo ecocardiograma al lado del paciente y prueba seriedad de biomarcadores. Si sale anormal dichas evaluaciones, ya sea ecografía por estrés y marcadores elevados, pues procedo a realizar una evaluación invasiva del mismo y caso contrario, si salen normal o niveles bajos, pues realizo una evaluación no invasiva en la cual tengo que estratificar nuevamente al paciente, pero ya de forma ambulatoria. Entonces, la pregunta 11 nos menciona en cuanto a lo que es tratar al paciente como si fuera un infarto con elevación de segmento ST y se plantea una terapia de reperfusión lo más precoz posible. Vamos a ver en cuanto a lo que es un paciente que acude al hospital por infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST. Al ingreso estamos con un paciente hipotenso en el cual estamos teniendo, presenta crépitos y se oculta un soplo sistólico 3 de 6. Nos está mencionando en cuanto a lo que es una sospecha, qué sospecha diagnóstica estoy teniendo en el paciente. Nos menciona una hipotensión, presenta crépitos, oculta un soplo sistólico de 3 de 6. Los crépitos ya nos están indicando sobrecarga de volumen, exceso de volemia en nuestro paciente o retención hídrica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Y nos mencionan un soplo sistólico 3 de 6. Estamos viendo un contexto en el cual estamos viendo la evolución de un segmento, una elevación del segmento ST, está hipotenso. Entonces, ante ello, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? La ocultación del soplo sistólico. Entonces, vamos descartando el shock cardiogénico, nos está mencionando hipotenso, pero no nos menciona el tiempo. Puede ser, sí, pero no nos menciona tiempo, ni también uso de drogas vasopresoras o frialdad distal que nos oriente hacia el shock cardiogénico. Ruptura de pared libre, ya hemos mencionado, la ruptura de pared libre nos lleva inmediatamente hacia lo que es un taponamiento cardíaco, entonces estarían correlacionadas y cuando existen dos variables correlacionadas se van a autolimitar entre sí. En cuanto a lo que es trombosis del tronco común, tampoco no nos está mencionando en cuanto a lo que es cambios a nivel del electrocardiograma o elevación del segmento en ABR, que nos pueda llevar hacia lo que es confirmar este diagnóstico de trombosis de tronco común.
En cuanto a ello, entonces, lo único que nos va a quedar a nosotros es, en cuanto a lo que es la aparición por el soplo sistólico de reciente inicio, es una insuficiencia mitral aguda por ruptura de músculo papilar. Cuando nosotros vamos a ver, ya hemos mencionado y hemos visto en diapositivas previas, la lesión subendocárdica, subepicárdica, cuando nosotros primero hay que diferenciar isquemia, en el cual nosotros vamos a tener que el miocito va a recuperar rápido ante estados de hipoxemia, y en cuanto a la lesión, vamos a ver que va a haber una injuria o hipoxia repetitiva en cuanto a lo que es el miocardio. En cuanto a isquemia, cuando hablamos cuadro de subepicárdica, vamos a estar hablando en cuanto a lo que es la presentación de ondas T negativas, y lesión vamos a ver supraesnivel como tal. Cuando hablamos subendocárdica, vamos a estar hablando en cuanto a lo que es isquemia, lo que es la presencia de ST, la presencia de ondas T picudas positivas simétrica, y en cuanto a lo que es la lesión, vamos a ver infraesnivel del mismo. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo una lesión subendocárdica, estamos teniendo lo que es una depresión rectilínea del segmento ST. Nos mencionan, en cuanto a lo que ya hemos estado hablando de estado de shock, nos mencionan un paciente que acaba de sufrir un accidente de tránsito, se encuentra inconsciente, se toma la constante de presión sistólica de 70 y una frecuencia cardíaca de 45. Además, la piel está caliente. ¿Y cuál es la causa más probable del estado de shock? Recordemos, en cuanto a lo que es el estado de shock, un estado de shock hipovolémico, vamos a ver que existe en cuanto a lo que es un estado de hipotensión, pero vamos a ver como respuesta compensatoria lo que viene a ser el incremento de la frecuencia cardíaca, cosa que en nuestro paciente no se da. Shock cardiogénico intrínseco, es decir, que exista una falla o un infarto que esté llevando hacia lo que es pérdida de las propiedades contráctiles del corazón, es decir, que esté generando un proceso de infarto o lesión miocárdica. En el shock séptico, recuerden ustedes, el shock séptico tendría que tener el antecedente de algún foco infeccioso probable, y generalmente el shock séptico nos va a generar un cuadro de distribución de vasodilatación generalizada. En cuanto a lo que es un shock cardiogénico obstructivo va a ser, o un shock obstructivo, va a ser aquel shock en el cual va a generar una obstrucción de la salida de sangre del corazón. Y en el shock neurogénico, ¿qué es lo que implica? Estamos teniendo nosotros un paciente con accidente de tránsito en el cual nosotros vamos a ver lesión a nivel de columna y que nos puede llevar hacia la hipotensión y la frecuencia cardíaca. Es que puede haber sufrido una lesión a nivel de las vértebras dorsales, a nivel del nacimiento del tronco simpático, y de esta forma disminuya la inervación simpática a nivel cardíaca y nos tenga tendencia hacia lo que es un predominio de la parasimpático, generando de esta forma una caída de la frecuencia cardíaca, disminución de la contractilidad, y el paciente pueda llevar tranquilamente a un estado de hipotensión arterial per se. Entonces, la clave en este tipo de pacientes viene a ser el shock neurogénico. Entonces, recuerden ustedes, el estado de shock, ya hemos mencionado, es un estado de emergencia, un estado de enfermedad crítica que se caracteriza por un fallo agudo circulatorio asociado a un inadecuado uso de oxígeno por parte de las células, es decir, lleva a un estado de hipoxia tisular. Los diversos causas de shock, vamos a ver desde lo que son shock con bajo gasto cardíaco, desde lo que es obstructivo, cardiogénico, hipovolémico, hasta aquellos con alto gasto cardíaco, en los cuales son distributivos, en los cuales la característica es la vasodilatación generalizada que pueda tener el paciente. Diversos elementos que vamos a tener que tener en consideración viene a ser en cuanto a lo que son la resistencia vascular sistémica, que se encuentra incrementada como mecanismo compensatorio ante lo que es un bajo gasto cardíaco. A diferencia de aquellos con alto gasto cardíaco, la resistencia tiene que ser mucho menor. Desde el punto de vista de aquellos que son con bajo gasto cardíaco, generalmente son pacientes que van a cursar con signos de hipoperfusión distal, desde lo que son las extremidades frías, y también en cuanto a lo que es edema periférico, ingurgitación yugular. En cuanto a lo que es distributivo, generalmente vamos a ver mecanismos secundarios de la vasodilatación generalizada, vamos a ver eventos de taquicardia refleja y también reducción en cuanto a lo que es la temperatura corporal. Entonces, en la pregunta número 14, nos enfrentamos ante un shock neurogénico. En cuanto a lo que es nos preguntan 90% de los aneurismas del ventrículo izquierdo como complicación de infarto miocárdico transmural, vemos que los efectos secundarios de una oclusión aguda, ¿de qué arteria va a ser?
Recordemos cuando hablamos ventrículo izquierdo nosotros y estamos hablando en cuanto a lo que es aneurisma, hay que diferenciar en cuanto a lo que es de pseudoaneurisma. La aneurisma se va a presentar predominantemente hacia lo que es la pared anterior, mientras que lo que es el pseudoaneurisma hacia lo que es la pared posterior o inferior cardíaca. En el ecocardiograma generalmente vamos a ver en cuanto a lo que es un adelgazamiento de la pared, abombamiento de la pared ventricular, vemos la característica de este aneurisma es de cuello ancho y la relación entre lo que es cuello y cuerpo es de 0,9 a 1. Generalmente el aneurisma va a ser un punto en donde voy a realizar lo que es la formación de trombos, teniendo en cuenta que estos aneurismas a mayor extensión pueden generar mayor riesgo de cardioembolismos cerebrales. En cuanto a lo que es el pseudoaneurisma, vamos a ver que esto va a existir una ruptura de la pared ventricular, va a existir una especie de mecanismo de contención que va a llevar hacia lo que es la formación de una cavidad de cuello angosto y la relación diámetro-cuello de 0,25 a 0,50. El flujo es netamente bidireccional, el riesgo de trombos es bajo. En la resonancia magnética es útil para poder definir, ya que nos puede dar en cuanto a lo que es el aneurisma, lo que es la presencia tenue o nulo de reforzamiento del pericardio, mientras que en el pseudoaneurisma podemos encontrar lo que es reforzamiento tardío e intenso del pericardio. En la angiografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Arterias coronarias que se van a extender sobre la pared aneurismática, impidiendo la ruptura total del mismo, mientras que en la pseudoaneurisma, ¿qué es lo que encontramos? Ausencia de arterias coronarias sobre el mismo. Entonces, en este aspecto, teniendo en cuenta la cavidad ventricular izquierda y que está relacionado con los infartos de cara anterior, estaría con lo que es la arteria descendente anterior. Nos mencionan un paciente varón de 45 años que presente fiebre continua desde hace 6 semanas, en el cual voy a encontrar un antecedente de fiebre reumática en la infancia y hace 2 meses presenta una extracción dentaria. Nos mencionan un examen, un soplo sistólico 3D6, foco mitral, hemiparesia izquierda, facio braquial, laboratorio de BSG de 100 y nos indica qué examen es el más adecuado para definir el diagnóstico. Entonces, ¿ante qué nosotros nos vamos a enfrentar? Nosotros no estamos en este evento. Tenemos primero que definir, el paciente tiene un factor de riesgo, sufrió fiebre reumática. Segundo, hay un proceso en donde probablemente haya habido un foco infeccioso, una extracción dentaria, y encontramos un soplo en foco mitral, encontramos fenómenos de cardioembolismo y encontramos procesos de incremento de marcadores inflamatorios. Nuestro diagnóstico más probable se va a orientar hacia lo que es una endocarditis infecciosa. Ante ello, el electrocardiograma no nos es de utilidad. No estamos nosotros en este caso estudiando en cuanto a lo que es una resonancia magnética del cerebro ni tampoco una TEM cerebral. La clave sería A, en búsqueda de alguna fuerte cardioembólica y descarte de vegetación. Los porcentajes de presentación de los síntomas y signos en la endocarditis infecciosa podemos encontrar de lo que es la fiebre en ambos grupos y vamos a encontrar en cuanto a lo que son signos clínicos la aparición de un soplo cardíaco de reciente inicio o también vamos a ver en menor cuantía los que cambios en la intensidad y duración del soplo per se. En cuanto a los que son los porcentajes de síntomas, encontramos en cuanto a lo que es principalmente la cabeza, está lo que es la fiebre, escalofríos, debilidad, disnea, encontramos en menor cuantía lo que es presencia de tos, anorexia y diaforesis, y también vamos a ver en cuanto a lo que es en menor cuantía lo que son las mialgias, artralgias, dolor torácico y dolor abdominal. Los criterios de Duke modificados ya hemos visto y vamos a encontrar criterios menores, criterios mayores, en los cuales vamos a tener como mayores aquellos pacientes que presenten un hemocultivo positivo, ecocardiograma positivo en el cual vamos a tener que ver la presencia de vegetación, abscesos paravalvulares o válvula decidente después de la cirugía o también una nueva regurgitación valvular ya sea por auscultación o ecocardiograma. En cuanto a los que son criterios menores, tenemos en cuanto a lo que es una condición cardíaca predisponente, uso de drogas endovenosas, lo que es la fiebre más de 38, embolia arterial masiva, lo que viene a ser hemorragia intracraniana, también la presencia de glomerulonefritis, nódulo de Osler, nódulo de Roth, y también la presencia de algunos marcadores inflamatorios como lo que viene a ser el factor reumatoide positivo, y también podemos encontrar hemocultivos simples positivos, y también vamos a ver en cuanto a lo que es la evidencia serológica, infección activa con un organismo típico de endocarditis infecciosa. Para poder llegar a un diagnóstico definitivo, tenemos que tener en cuanto a lo que son 2 criterios mayores y o lo que es un criterio mayor más 3 menores o los 5 criterios
menores en su totalidad. El diagnóstico es posible cuando tengo un criterio mayor y un menor y estamos con 3 y o presente 3 criterios menores. Y el diagnóstico rechazado va a ser cuando existe otra alternativa diagnóstica firme y resolución de los síntomas antes de 4 días o menos de instaurado el tratamiento antibiótico per se. En cuanto a lo que es complicaciones neurológicas de la endocarditis, hemos visto los procesos embólicos, es necesario evaluar clínicamente la imagen cerebral, el ecocardiograma, y vamos a proceder a dar indicaciones para la cirugía en las cuales vamos a atender desde lo que es infecciones no controladas, es decir, empieza a haber embolismos, la endocarditis con más de 10 milímetros, disculpen, la vegetación con más de 10 milímetros va a tener alto riesgo embólico. También en cuanto a lo que es la presencia de insuficiencia cardíaca, complicaciones perianulares y alto riesgo embólico, pues procedo a operar. También valoro si es que durante la cirugía hay alguna complicación para operar y remover dicha vegetación, como hemorragia intracraneal, coma, graves comorbilidades o daño neurológico grave, únicamente procedo a tratar. Caso contrario, si es de bajo riesgo de mortalidad, no hay complicaciones o secuelas significativas, procedo a considerar en cuanto a lo que es la cirugía per se. Entonces estamos ante lo que es una ecocardiografía transesofágica, que nos ayudaría en cuanto a lo que es el diagnóstico de endocarditis infecciosa. También otra forma de que nos presentan a nosotros en cuanto a lo que es la pregunta 17, vamos a ver en cuanto a lo que es un varón de 70 años que hace 2 horas presenta disnea, palpitaciones, dolor precordial, ingresa a shock trauma, se le coloca oxígeno por bigotera y presenta pérdida súbita de la conciencia, una respiración agónica, ausencia de pulso, y el monitor cardíaco nos muestra la imagen que ustedes ven a continuación. ¿Cuál es la primera acción a seguir? Muy bien, ¿ante qué es lo que nosotros podemos estar? Vamos a estar principalmente, en este caso, podemos nosotros plantear la posibilidad de una taquicardia ventricular por el mismo hecho que ustedes están viendo, ausencia, onda R hemofásica, ABR, y lo que viene a ser la concordancia, que vemos netamente complejos negativos en todo lo que es las derivadas precordiales. Entonces, cuando yo estoy teniendo primero, hay que nosotros definir en qué estado está entrando el paciente. Nos están diciendo respiración agónica y ausencia de pulso. Es decir, que el paciente está ya literal colapsando, está literal a un paso de hacer parada cardíaca, por lo tanto mi accionar tiene que ser inmediato. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Retornar hacia lo que es un ritmo sinusal. Entonces tengo que realizar lo que es la desfibrilación. La desfibrilación es un procedimiento de emergencia en el cual tengo que realizar sí o sí. ¿Por qué? Porque de no realizarlo la probabilidad de supervivencia del paciente es prácticamente nula. Entonces, esa es la diferencia que yo voy a tener frente a lo que es una cardiografía eléctrica como tal. Entonces, en este caso, tenemos que frenar y realizar la desfibrilación. Ojo, por la cuestión de la guía, si yo estoy ante un paciente con taquicardia QRS ancho y no sé si estoy ante una conducción aberrante, una supraventricular conducción aberrante versus una taquicardia ventricular, pues procedo a desfibrilar ante esa duda. Bien, ya hemos mencionado en cuanto a lo que son las indicaciones, la cardioversión, generalmente esto vamos a ver cuando existe pulso y existen taquicardias supraventriculares, llámese flúter auricular, fibrilación, taquicardia paroxística supraventricular, y existe algún grado, alguna taquicardia QRS ancho con estabilidad hemodinámica. La desfibrilación en cuanto a lo que es principalmente en las taquicardias ventriculares sin pulso, en asistolia no se debe realizar lo que es la desfibrilación per se, y en fibrilación ventricular se debe realizar lo más precozmente posible antes de entrar en parada como tal. Entonces la clave es la clave C, desfibrilación per se. Pregunta 18, vamos a ver que es un paciente de 30 años traído a emergencia por cefalea, agitación psicomotriz, la presión de 140 sobre 100, el resto de exámenes sin alteraciones. Vemos claramente que es un paciente consumidor de anfetaminas. Vemos que las anfetaminas son elementos que van a generar incremento en cuanto a lo que son estímulos de los receptores, principalmente alfa, llevando de esta forma a un incremento de la resistencia vascular periférica y que nos puede llevar al incremento transitorio de la presión arterial. Entonces, ante ello, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que estas anfetaminas que que van a tener un efecto catecolaminérgico nos lleva hacia el aumento de la resistencia periférica como causa en cuanto a lo que es la presión, incremento de la presión arterial.
Recordemos el concepto básico: presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, y el gasto cardíaco está en función del volumen sistólico, que a su vez está en función de la precarga. Mayor volumen sistólico, menor carga, también nos puede llevar a una mayor volumen sistólico, y lo que es la frecuencia y la contractilidad, mayor volumen sistólico per se, y lo que viene a ser la frecuencia cardíaca, que también está directamente proporcional con lo que es el gasto cardíaco. En cuanto a ello, entonces nos quedamos en función de la fórmula: el incremento de la resistencia periférica nos lleva hacia el incremento de la presión arterial como tal. Nos preguntan en la pregunta 19, un varón de 70 años, obeso mórbido, que llega del viaje interprovincial, que acude a emergencias por disnea súbita de hace una hora, y nos muestra un cuadro de hipotensión Hoffman positivo, y nos demuestra el siguiente KG, y nos muestra qué opción terapéutica es la a seguir. Entonces, ¿ante qué estamos teniendo? Es un paciente con una comorbilidad, la obesidad mórbida, tiempo prolongado de viaje y una aparición de disnea súbita. Nuestro diagnóstico está establecido como tromboembolia pulmonar. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratar de remover el trombo lo más precozmente posible. Recuerden cuánto tiempo es el que yo tengo para realizar este procedimiento: remover el trombo con fármaco, es decir, con un agente fibrinolítico. Puedo realizarlo hasta la segunda semana de haber aparecido la sintomatología. Entonces, en este aspecto tenemos también Hoffman positivo, que nos indica posibilidad de una trombosis venosa profunda, y vamos a ver en cuanto a lo que es todo apunta a ser lo que es una embolia pulmonar, una embolia pulmonar, una tromboembolia pulmonar, un TEP. Entonces, ante ello tengo que remover el coágulo ¿con qué? Con lo que viene a ser el ateplasio, un agente fibrinolítico. Entonces, en función de eso, si es que yo tengo, en cuanto a lo que es un TEP, está hemodinámicamente inestable y no existe mayor contraindicación, procedo a hacer lo que es la fibrinólisis. Caso contrario, que no pueda fibrinolizar, o a pesar de la fibrinólisis sigue el paciente con lo que es una inestabilidad hemodinámica, pues procedo a realizar lo que es la trombectomía o fragmentación mecánica del trombo. En pacientes hemodinámicamente estables, pues, y que hacen TEP a repetición, pues, que tengan contraindicación para lo que es la anticoagulación, es la colocación de lo que es el filtro de vena cava inferior, o en su defecto, en cuanto a lo que es hemodinámicamente estable, sin contraindicación para anticoagulación, pues inicio ya sea con antagonistas de la vitamina K o los nuevos anticoagulantes orales. Entonces la clave sería la alternativa A. Pregunta 20, vamos a ver un varón de 64 años que acude a emergencia por un dolor retroesternal de 2 horas de evolución, fumador crónico, con dislipidemia mixta y sedentarismo. El EKG encontramos nosotros en cuanto a lo que es elevaciones de 2, de 3 ABF. Entonces, en función de eso, tenemos un paciente en el cual está presentando de una forma evolutiva 2 horas, tengo factores de riesgo para lo que es daño endotelial, y todo me apunta hacia un proceso de todos los elementos, tanto el cigarro como la dislipidemia y el sedentarismo, hacia acelerar el proceso de aterosclerosis. Por lo tanto, nuestra clave más cercana vendría a ser lo que es el infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque el infarto ya estamos estableciendo con lo que es la elevación del segmento ST en derivadas 2, 3 ABF. Entonces, nos quedaría como clave lo que es infarto de miocardio. No es necesario para poder establecer el infarto lo que es el dosaje de biomarcadores como CPK-MB y o troponinas, tanto I como T. En cuanto a lo que es, nos mencionan un varón de 58 años procedente de Perú y que acude a emergencia por presentar palpitaciones seguidas de síncope. En el EKG se encuentra una taquicardia ventricular no sostenida sobre la base y un bloqueo completo de rama derecha, y se sospecha en posibilidad de una miocardiopatía. En este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo en cuenta? Vamos a hablar en cuanto a lo que es principalmente, tratemos de identificar esta miocardiopatía. Es un paciente que procede del sur de Perú, y vemos que en el sur de Perú la patología más frecuente que nosotros encontramos es lo que es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas nos lleva a complicación tanto a nivel colónico como a nivel cardíaco, y a nivel cardíaco nos va a presentar como lo que es la miocardiopatía chagásica. Esta miocardiopatía chagásica tiene una característica común: nos lleva hacia predisposición a taquicardias ventriculares, sea sostenidas o no sostenidas, pero la característica es la aparición de un bloqueo de rama derecha, de completo de rama derecha, en este contexto de por sí. Entonces, estamos ante una miocardiopatía chagásica, estamos teniendo que el paciente está presentando síncope, está presentando taquicardias ventriculares no sostenidas.
y tenemos que preceder que el paciente pueda sufrir algún grado, pueda sufrir muerte súbita cardíaca. Entonces tenemos que realizar prevención en este grupo de pacientes. Entonces, cuando tenemos en cuanto a lo que es taquicardias ventriculares con pulsos en los cuales vamos a estar, se encuentran inestables, procedemos a hacer la cardioversión sincrónica. Si encontramos una taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación, eso lo que es la desfibrilación como tal, si es que falla esto, agregamos amiodarona y sobre eso volvemos a intentar. Recuerden, en pacientes estables, el tratamiento básicamente es con amiodarona, en el cual voy a ingresar de forma lenta y también puedo utilizar lo que es la procalcitonin en las dosis que están establecidas. Entonces, en este paciente no tengo riesgo, este paciente analizando es un episodio en el cual es taquicardia ventricular sostenida, tengo que estabilizar membrana ¿con qué? Con lo que es la amiodarona, que es un agente antiarrítmico del grupo 3 de la clasificación actual de los mismos. Tengo una paciente mujer en la cual estoy teniendo sin antecedentes patológicos y hace 2 días presenta diarreas profusas y cuadro de oligonuria. Tenemos lo que es una creatinina de 3.6 en el cual estamos viendo un EKG que estamos teniendo ello. Vemos claramente que nos mencionan sin antecedentes patológicos, la creatinina incrementa, estoy teniendo una pérdida de volumen, oligonuria por problemas de injuria renal aguda. Si nosotros vamos por la parte de nefrología, recuerden, una de las complicaciones frecuentes de la injuria renal aguda viene a ser trastornos en cuanto a lo que es el potasio. Empiezan a retener potasio y entonces nos llevan al estado de hiperpotasemia. Pero también ya habíamos mencionado en cuanto a lo que son los cambios en electrocardiográficos, vamos a ver lo que es la presencia de ondas T picudas que van a sobrepasar lo que es el tamaño de la onda R precedente. Vamos a ver que posteriormente se desaparece la onda P y el complejo QR, la onda Q, el complejo QRS se ensancha al punto de englobar y fusionarse con lo que es la onda T. Entonces, en este paciente, el trastorno hidroelectrolítico más frecuente, más probable que encontremos es el cuadro de hiperpotasemia. Nos mencionan en cuanto a lo que es, usted se encuentra ejecutando maniobras de RCP, observa el monitor cardíaco, el ritmo de fibrilación ventricular en el cual nos están pidiendo qué procedimiento es el indicado. Recordemos en cuanto a lo que es el ritmo de fibrilación ventricular, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de revertir hacia lo que es el ritmo normal. Entonces recuerden, esta es una situación de emergencia, tengo que frenar sí o sí. El masaje cardíaco, esperar resultados, no me funciona. Continúo masaje, si administro lidocaína, tampoco. Vamos a ver en cuanto a la administración de adrenalina, ninguno. Tengo que realizar la desfibrilación, tratar por medio de un impulso eléctrico, estabilizar membrana y de esta forma poder continuar lo que son las maniobras de RCP. Pregunta 24, vamos a ver, ante un adulto que acaba de diagnosticar paro cardiorrespiratorio y se inicia reanimación cardiopulmonar básica, ¿qué otra acción se debe realizar de forma simultánea? Entonces, en función de ello, primero, cuando nosotros tengamos en cuanto a lo que es el proceso de una parada cardiorrespiratoria, lo primero que tenemos que hacer es monitorizar a nuestro paciente. ¿Para qué? En caso de ser iniciado el RCP avanzado, recuerden, tienen que tener el trazado electrocardiográfico para toma de decisiones. Si se encuentran en actividad eléctrica sin pulso o encuentran en cuanto a lo que es un ritmo de actividad eléctrica sin pulso, inicio lo que es maniobras de reanimación. Continúo con masaje cardíaco. Caso contrario, si encuentro ritmo desfibrilable, sea fibrilación, taquicardia ventricular, procedo a desfibrilar, a hacer cardioversión eléctrica. En este paciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya estoy dando lo que es el masaje y tengo que oxigenar al paciente y también conectar en cuanto a lo que es el monitor cardíaco desfibrilador para ver si es que va a requerir o no alguna terapia más avanzada. En cuanto a lo que es, recordemos, en cuanto a lo que es un varón de 32 años, antecedente de síndrome Marfan, refiere dolor torácico, inicio brusco, desgarrante en tórax, anterior y posterior, y el examen de 190/10 en el brazo derecho y de 90/60 en lo que es el brazo izquierdo, frecuencia cardíaca 120, saturación de 97, electrocardiograma, taquicardia sinusal, no hay mayor alteración. En la radiografía de tórax nos muestran en cuanto a lo que es un mediastino netamente ensanchado. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo en este paciente? Estamos teniendo un pequeño problema en cuanto a lo que son las presiones. En un lado nos figura presiones hacia el límite inferior y en el otro nos mencionan ya presiones muy incrementadas.
Entonces, ante ello, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Existe un robo, un traspaso en cuanto a lo que es la sangre. Está generando que una disección aórtica, en la cual es característica la creación de una falsa luz en la capa media de la pared aórtica. Y en segundo de ello, vamos a tener diversas clasificaciones que hay que tener en cuenta, la clasificación de DBK y la clasificación de Stanford. En DBK vamos a ver desde tipo 1, 2 y 3. En tipo 1 compromete la aorta ascendente, el arco y se extiende hacia la aorta descendente. Tipo 2, que la disección se limita en la aorta ascendente y el arco aórtico. En el tipo 3 vamos a ver que la disección se origina a nivel de la subclave izquierda y se extiende de forma distal. Y en cuanto a lo que es la clasificación de Stanford, vamos a ver que esto va a agarrar desde lo que es un Stanford tipo A, que es una proximal o ascendente con extensión anual, arco y aorta descendente. Y en este tipo A va a reunir lo que es el tipo 1 y 2 de Beckey. Y el tipo B, que es de distal o descendente, esto es el equivalente al tipo 3 de lo que es la clasificación de Beckey. Entonces, el diagnóstico más probable en este caso es una disección aórtica. En cuanto a lo que es un paciente que estamos 24 años de edad, acude por disneotomía, el examen clínico en 470/40, frecuencia cardíaca 130, saturación de 22, pulso paradójico, ruidos cardíacos rítmicos, disminuida de intensidad, ingurgitación yugular positiva, y en cuanto a lo que es un EKG de bajo voltaje y alternancia eléctrica. El hecho que yo esté encontrando ya un estado de hipotensión, encuentro sonidos, disminuida de intensidad, ingurgitación yugular positiva, estaría sospechando en la probabilidad de un taponamiento cardíaco. ¿Cuál es la actitud más correcta? Tengo que realizar, remover ese líquido en exceso por medio de qué? De lo que es la pericardiocentesis. Entonces, la tríada B que encontramos hipotensión, ingurgitación yugular y también lo que viene a ser los ruidos apagados y o lo que es la presencia de pulso paradójico que nos pueda sospechar que el paciente puede estar taponeándose rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es sacar lo que es el líquido en exceso por medio de lo que es la pericardiocentesis. Pregunta número 28. Vamos a ver una mujer de 33 años que hace 6 meses presenta disnea progresiva y expectoración hemoptoica. Al examen clínico, un impulso paraesternal derecho, ruidos cardíacos arrítmicos, un soplo diastólico en ápex, pulso deficitario y crépitos en ambas bases pulmonares. ¿Cuál es el diagnóstico más precoz? Primero hay que nosotros tener en cuenta el soplo diastólico que está en ápex y pulso deficitario. El pulso deficitario, recuerden, la frecuencia de pulso va a ser menor que lo que es la frecuencia cardíaca. Y ya esto lo vamos a ver debido a que a los ruidos cardíacos arrítmicos. Es decir, el paciente es altamente la probabilidad que esté ante una fibrilación auricular. Tenemos en cuenta en estos casos por el soplo diastólico, hay que descartar nosotros en cuanto a lo que son los procesos de insuficiencia, principalmente a nivel auriculoventricular, entonces descartamos insuficiencia mitral. En cuanto a lo que es la insuficiencia aórtica, nosotros no vamos a tener en cuanto a lo que es la presentación de expectoración hemoptoica, por lo tanto lo vamos a descartar. Y la relación entre lo que es los bronquios con la aurícula izquierda, nosotros vamos a encontrar que el crecimiento de esta aurícula izquierda va a llevar hacia que erosión de los vasos bronquiales y el paciente se predisponga hacia la presencia de hemoptisis. También recordemos en cuanto a lo que es la estenosis mitral, va a llevar a una dilatación auricular izquierda que nos va a llevar hacia un lecho que nos permita el desencadenamiento de lo que es la fibrilación auricular. Entonces vamos a encontrar lo que es el diagnóstico de estenosis mitral como tal. Pregunta 29. Encontramos una mujer de 35 años que acude a emergencia por presentar bruscamente palpitaciones, fatiga, disnea y en antecedentes encontramos que niega episodios similares de fiebre, no hay pérdida de peso, examen físico, ansiosa, pálida, polimneica, presión arterial de 130/80, frecuencia respiratoria de 28, frecuencia de pulso de 100 por minuto, arrítmicos y cardiovascular encontramos en cuanto a lo que es frecuencia cardíaca 120 por minuto, ruidos cardíacos arrítmicos, no impresiona soplos y encontramos pulmones normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ante ello ya hemos mencionado en cuanto a lo que es el pulso deficitario y nos mencionan ruidos cardíacos arrítmicos, nuestro diagnóstico más probable correspondería a lo que es fibrilación auricular. Valvulopatía aórtica, recuerden en cuanto a lo que es valvulopatía aórtica, gran porcentaje de los pacientes cursan totalmente asintomáticos. En este caso de presentarse una valvulopatía aórtica, la causa sería de origen congénito, principalmente por lo que es la válvula aórtica bicúspide. Cuadro de síndrome ansioso no tendría por qué cursar con lo que son cuadros de
de arritmia cardíaca asociada, cuadro de cardiopatía isquémica crónica. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica crónica, tenemos que tener lesiones crónicas, calcificaciones o antecedente de infarto o con síndrome coronario previo al ingreso. Entonces, nuestro diagnóstico más precoz correspondería hacia lo que es el cuadro de fibrilación auricular. Pasamos a lo que es el área de endocrinología. Vamos a ver en cuanto a lo que es un varón de 56 años con cardiopatía coronaria diabético en el cual se realiza un perfil lipídico y se muestra un colesterol de 224, colesterol LL 120, HDL 35, triglicéridos de 245 y nos mencionan cuál es el tratamiento más adecuado en este paciente. Entonces hay que tener en cuenta, es un paciente con cardiopatía coronaria, tengo que, dentro de mi esquema habitual que tengo que dar, es doble agregación antiplaquetaria más una estatina. Entonces podría utilizar lo que es las estatinas tipo atorvastatina en dosis de 40 a 80 o rosuvastatina de 20 a 40, que son dosis altas para estos pacientes que son de muy alto riesgo cardiovascular. Tengamos en cuenta algunos tratamientos hipolipemiantes, recordemos en cuanto a lo que es, por ejemplo, lo que es el ácido nicotínico, la niacina, inhibe la secreción de lipoproteínas, en cuanto a lo que son los derivados del ácido fíbrico, vamos a recordar en cuanto a lo que es elimina lo que es el LDL, también favorece la disminución de los triglicéridos. Encontramos dentro de estos derivados lo que es el ciprofibrato, fenofibrato, y recordemos en cuanto a lo que es el fenofibrato, dosis de 200, es uno de los pocos fármacos que ha demostrado frenar lo que es el avance de la retinopatía diabética en el paciente con complicaciones tardías propias de la diabetes. Vamos a ver en cuanto a lo que es estos derivados del ácido fíbrico, nos induce la lipólisis de las lipoproteínas, elimina el LDL, nos va a incrementar, es uno de los pocos fármacos que va a incrementar el HDL y reducción de forma significativa en cuanto a lo que es los triglicéridos hasta un 40%. En cuanto a lo que son las estatinas, el mecanismo es la inhibición de la HMG-CoA o reductasa, en la cual vamos a ver que es una enzima limitante de la síntesis de colesterol, nos reduce en cuanto a lo que es el LDL, es dosis dependiente, pudiendo llegar a reducir hasta 55% y los triglicéridos también. En cuanto a lo que es el aumento de variable del HDL, tampoco no hay un mayor reporte como tal, y también hay que ver que las estatinas son uno de los pocos fármacos que va a tener un sustento clínico, un sustento por medio de un estudio de forma significativa, siendo estas útiles en la prevención tanto de isquemias cerebrales como a nivel de lo que es el cardíaco. Tengamos en cuenta que en cuanto a lo que son las estatinas, el uso de las mismas tiene que ser monitorizado estrictamente por medio de lo que son perfil hepático y lo que viene a ser marcadores como CPK-MB o lo que es mioglobinas, ya que pueden predisponer hacia lo que es un alto riesgo de hepatotoxicidad, sobre todo en dosis altas, y cuadros de miopatía, también dependiendo que si es que existe o no algún grado de injuria renal y la edad del paciente. Mayor edad, mayor disfunción renal que presente el paciente, mayor riesgo de presentar algún grado de miopatía. En cuanto a lo que es la monoterapia con estatinas, recordemos que puede haber un no logro del objetivo como tal. El logro del objetivo en pacientes con alto riesgo es por debajo de 100 y muy alto riesgo por debajo de 70. Vamos a tener en cuenta que de no lograr ello tenemos que incrementar las dosis, complicando de esta forma, incrementando, mejor dicho, el riesgo de padecer algún efecto adverso como tal. Por lo cual la monoterapia tendría que convertirse en terapia combinada y podemos combinar lo que es las estatinas con lo que es el ezetimibe. En cuanto a lo que es los diversos fármacos, recordemos las estatinas, las principales molestias que encontramos básicamente es a nivel de lo que es tracto gastrointestinal, la alteración a nivel enzimático y lo que es la miopatía, que es una reacción poco común, pero que puede incrementar conforme a mayor edad del paciente y mayor disfunción renal, mayor riesgo de miopatía como tal. Los fibratos vamos a tener en cuanto a lo que es principalmente alteraciones gastrointestinales, de disconfort abdominal, náuseas, vómitos, alteraciones en el ciclo evacuatorio, pero también vamos a ver en menor cuantía en cuanto a lo que es las alteraciones hepáticas y los grados de miopatía. Recordemos, combinación de estatina con fibrato en paciente adulto mayor es alta la probabilidad, se duplica, triplica la probabilidad de presentar algún grado de miopatía asociada.
En cuanto a lo que es la niacina, principalmente vamos a ver el efecto adverso más común, correspondería a lo que es el flushing, en menor cantidad el prurito, lo que es la hiperglicemia y cuadros de hepatitis o hiperuricemia. En cuanto a lo que es también los secuestradores de ácidos biliares, lo que es la colestiramina, vamos a ver que nos puede llevar hacia lo que es proceso netamente alteración del ritmo evacuatorio, predisponiendo hacia lo que es la presencia de constipación en un 30% de los casos. También hay que recordar en cuanto a algunas limitantes que tengamos que ver, en cuanto a lo que es un diagnóstico inadecuado o un tratamiento inadecuado para alcanzar los objetivos de las directrices. También vamos a ver en cuanto a lo que es un ajuste de dosis inadecuada, un seguimiento clínico deficiente y también una mala adherencia por parte del paciente. También en cuanto a lo que son las limitaciones actuales de fármacos polipemiantes, vamos a encontrar la pobre tolerabilidad por parte, por ejemplo, del ácido nicotínico, y también en cuanto a lo que es mucho cuidado con los fibratos, que se pueden reportar algunos efectos protrombóticos, principalmente con fármacos tipo fibrofibrato. Las estatinas, recuerden los procesos de hepatotoxicidad y miotoxicidad, que son dosis dependientes, y las resinas, que van a tener en cuanto a lo que es una tolerabilidad deficiente, ya que pues puede tornar irritable el tracto digestivo y predisponer al paciente hacia lo que son náuseas y vómitos. En cuanto a lo que es las estatinas, recordemos, en cuanto a lo que es cuando hablamos de estatinas de alta intensidad, baja y moderada intensidad, en función de la reducción del LDL. A mayor reducción del 50%, y estamos mayor o igual al 50%, vamos a estar hablando terapia estatínica de alta intensidad, moderada de 30 a 50 y de baja intensidad menor al 30% per se. Entonces, el tratamiento más indicado y por prevención, que es un paciente coronario, prevención secundaria, tendría que estar necesariamente con una estatina. La causa más frecuente del hipertiroidismo, nosotros vamos a encontrar la enfermedad de Paxlovid, en el cual nosotros vamos a encontrar una enfermedad autoinmune, va a formar en cuanto a lo que es inmunoglobulina G contra el receptor de lo que es la TSH a nivel de la célula folicular. Encontramos en cuanto a lo que es un cuadro de hipertiroidismo variable, bocio moderado, simétrico, y también el cuadro de oftalmopatía, y también en cuanto a lo que es mixedema pretibial. Entonces, nuestra clave sería la alternativa E. Paciente de 59 años de edad, antecedente de diabetes mellitus, insulino dependiente, que hoy refiere 3 horas después de la aplicación de insulina, presenta cuadro de diaforesis, palidez, desorientación y la glucosinta de 38. La indicación de emergencia inmediata, ¿cuál va a ser? Nosotros tenemos que tener en cuenta, necesitamos nosotros administrar la máxima cantidad de glucosa en la mínima concentración per se. Nosotros en este aspecto tenemos que primero considerar lo que es el manejo de la hipoglicemia, estabilizar con gluconato de calcio, no estamos ante un cuadro de hipercalemia. Esta sería la principal medida en el contexto de una hipercalemia en un paciente. Al realizar un EKG tampoco no nos están hablando un cuadro de síncope o alguna manifestación tipo palpitación que nos fuerce a obligar a tomar un EKG. En cuanto entonces nos quedamos con dos alternativas: administrar lo que es glucosa al 33% y en cuanto a lo que es administrar 100 mililitros de dextrosa al 33. Hemos mencionado en cuanto a lo que es cada ampolla de dextrosa al 33 vienen 20 mililitros y vamos a hablar que puede aumentar entre 6 a 6.6 gramos de glucosa sérica respecto al basal. Entonces siempre procuremos en el momento de corregir o trabajar con 6 y llevar generalmente con valores por encima de 70. Entonces en este paciente lo más precoz que tengo que realizar es lo que es la corrección de lo que es el estado de hipoglicemia. Tengo que administrar dextrosa al 33%. En cuanto a lo que es los síntomas autonómicos adrenérgicos neurogénicos, encontramos desde lo que es la sudoración, palidez, temblor, taquicardia, ansiedad, hambre, náusea, debilidad, sueño y hormigueo. En los psiquiátricos, recordemos, estos síntomas neurológicos, neuroglucopénicos, ya vamos a encontrar ante estados de hipoglicemia por debajo de 40, encontramos confusión, alteraciones en el comportamiento. También vamos a encontrar cuadros que pueden simular un EBC, como lo que viene a ser una afasia, marcha inestable, falta de coordinación, parestesias, convulsiones, coma, entre otros. Recordemos que mientras más bajo sea el nivel de glucosa, mayor es el riesgo de presentar algún trastorno neurológico asociado. Y hemos mencionado que la dextrosa al 33% en promedio nos va a subir 6.6 gramos de glucosa. Entonces, en función de eso, la alternativa que más se nos acercaría sería lo que es la administración de dextrosa al 33% de forma endovenosa.
Recordemos en cuanto a lo que es un varón de 58 años de edad, astenia, debilidad, constipación de 7 meses de evolución, han ido en aumento, encontramos una frecuencia de 50, encontramos una presión arterial de 110,80, temperatura de 35, facies algo hematosas, piel seca, áspera, resto normal. Nos está mencionando en cuanto a lo que es un estudio de imágenes en la cual nos muestra un cuadro de hipocaptación difusa, laboratorio 130, hemoglobina D 10 y la conducta más adecuada. Ante ello, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Estamos teniendo un paciente que siente debilidad generalizada, está asténico, un ritmo evacuatorio disminuido y tenemos tendencia hacia lo que es la bradicardia y vemos que no está captando en cuanto a lo que es el tecnesio 99. Cuadro de hiponatremia asociado, lo más adecuado y nos está orientando es un cuadro de hipotiroidismo. Ante ello, ¿qué es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta? Solicitar lo que es el perfil tiroideo en función de que tenemos que evaluar lo que es la TSH y T4 libre. T4 libre y TSH normal, estamos ante un estado de eutiroidismo normal. Una TSH elevada, un T4 libre normal, estamos ante un hipotiroidismo subclínico. Una TSH elevada y una T4 libre elevada, estamos ante un hipotiroidismo primario. Si encontramos la TSH normal baja y lo que es la T4 libre baja, estamos ante un cuadro de hipotiroidismo central. Y mientras que encontramos en cuanto a lo que es una TSH normal alta o una T4 libre alta, podemos estar hablando una resistencia ante las hormonas tiroideas. De igual forma, vamos a ver los diversos elementos que tenemos que ver y vamos a ver en cuanto a lo que es hipotiroidismo primario, cuando la TSH está incrementada y lo que es la T4 libre está disminuida. Y un hipertiroidismo primario encontramos cuando la TSH está muy baja y lo que es la concentración de T4 libre está ligeramente elevada o muy elevada. Entonces, la clave correcta sería la administración de levotiroxina. Paciente, mujer, 45 años de edad, con debilidad, ganancia de peso, sensación de frío. Vamos a ver en cuanto a lo que se queda de piel, aumento del sueño, oligomenorrea, el diagnóstico más probable que estamos encontrando. Estamos ante una mujer, no nos habla en cuanto a lo que es cambio de régimen hormonal o que ya no esté teniendo un régimen catamenial adecuado. En cuanto a lo que es insuficiencia suprarrenal, estos pacientes generalmente pueden cruzar con cambios en la coloración de la tez, también va a generar que un déficit en cuanto a lo que es el cortisol, puede tener tendencia hacia lo que es principalmente estados de hipoglicemia. En cuanto a lo que es tiroiditis, vamos a tener en cuanto a lo que es un proceso inflamatorio a nivel de lo que es la glándula tiroidea que nos va a llevar hacia una descarga, aumento de producción por parte de lo que son las hormonas tiroideas. El paciente estaría ansioso, taquicárdico y tampoco no estamos hablando en cuanto a lo que es otros síntomas como lo que es exoftalmos, entre otros. Diabetes mellitus tipo 2 tampoco no nos está mencionando, no tenemos valores en cuanto a lo que es glucosa, ni tampoco nos hablan de malos hábitos, por lo tanto es una de las alternativas más alejadas. Nos quedaríamos con lo que es el cuadro de hipotiroidismo, en el cual recuerden, paciente que tiene ganancia de peso con facilidad, que cursa con dislipidemia, cuadro de edema y astenia, sospechen siempre como primera posibilidad diagnóstica el cuadro de hipotiroidismo y siempre soliciten únicamente lo que es TH4 y TC libre para poder llegar al diagnóstico en un establecimiento en un nivel de atención 2 o 3. Tenemos en cuanto a lo que es un paciente con fiebre, síntomas generales, tumoración dolorosa en el cuello, el examen clínico se encuentra un bocio difuso, doloroso, el diagnóstico más frecuente, entonces en función de ello tenemos que tener en cuenta las diversas posibilidades y las características clínicas que tengamos. Tenemos desde lo que es cuadros de tiroiditis subaguda, en las cuales vemos que la causa posiblemente sea de origen viral, el cual nos va a dar una característica que al examen clínico encontramos una cuadro de tiroides dolorosa y encontramos cuadros de tirotoxicosis seguida de hipotiroidismo. En este caso no nos están mencionando en cuanto a lo que es cuadros de exacerbación del efecto de la TSH, taquicardias, ansiedad generalizada, entre otros, que nos obligan a pensar en un cuadro necesariamente de tiroiditis subaguda. La tiroiditis Hashimoto son dados por los anticuerpos antitiroideos, es una enfermedad netamente autoinmune y vamos a ver en casos extremos, raros, la presencia de tirotoxicosis asociada. Vamos a ver qué principal característica esta es que va a llevar al paciente hacia un estado de hipotiroidismo.
En cuanto a lo que son las inducidas por drogas, generalmente va a tener que haber el antecedente de consumo de drogas como lo que es amiodarona, litio, interferón, citoquinas, entre otros. En cuanto a lo que es la tiroiditis aguda o tiroiditis supurativa, vamos a ver principalmente se va a dar por cuadros de bacterias, pero también puede darse por algún otro cuadro de agente infeccioso. Vamos a tener también en cuanto a lo que son las tiroides posparto, generalmente esto durante gestación forma los anticuerpos antitiroideos y la paciente puede cursar con una tirotoxicosis o proceso de hipotiroidismo como tal. Entonces, en este aspecto estamos ante un proceso infeccioso, estamos ante una tiroiditis aguda de forma supurada. Paciente varón de 56 años de edad, cuya control antecedente filtrado glomerular de 20 mililitros por minuto por superficie corporal, anemia en tratamiento con eritropoyetina, hemoglobina de 9.7, hematocrito de 32.4, ferritina de 56, índice de saturación de transferrina del 12%. ¿Qué tratamiento se debería continuar? Recordemos, en este paciente está ya teniendo en cuenta lo que es tratamiento con eritropoyetina, los niveles de ferritina y índice de saturación de transferrina están bajos, ya se agotaron la reserva de hierro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Administrar hierro para fomentar lo que es la eritropoyesis y de esta forma mantengo también lo que es la eritropoyetina, que a su vez también va a favorecer lo que es la formación de eritropoyesis a nivel de hemoglobina ósea y mejorar de esta forma con ambos fármacos lo que es el nivel basal de hemoglobina como tal. Mujer de 18 años con síntomas tendinosos, colesterol de 400, triglicéridos de 140, existe ya antecedente familiar. Entonces, ¿estamos ante qué? Ante un cuadro de hipercolesterolemia familiar. El receptor que estamos viendo de déficit, vamos a tener en cuenta la alteración en cuanto a lo que es el receptor para el RDL, que va a estar ausente, va a estar ausente o deficiente en cuanto a lo que es en el mayor porcentaje de pacientes, más del 90% va a padecer de la alteración de déficit de este receptor. En cuanto a lo que es alteración en la apoproteína B, vamos a ver que también puede ser una de las causas, pero poco frecuentes, de hipercolesterolemia familiar, y también en cuanto a lo que es el PCSK9, en el cual va a estar sobreactivado un aumento de la acción del mismo sobre el organismo, nos puede predisponer hacia el cuadro de hipercolesterolemia familiar. Entonces, en este caso, ante cuadro de hipercolesterolemia familiar, el receptor afectado va a ser lo que es el LDL. Tengamos en cuenta también un varón de 45 años con antecedente padre diabético que, estando asintomático, encuentra una glicemia basal de 115, 6 meses después en ayunas de 128. ¿Qué prueba se debe solicitar en cuanto a lo que es el diagnóstico de diabetes? Tengamos en cuenta, no nos están dando mayores problemas, pero tenemos que realizar el screening de descarte, y el screening de descarte va a ser hemoglobina glicosilada con glicemia basal. Recordemos la prueba de tolerancia a la glucosa. Podríamos realizar, sí, pero tengamos en cuenta que también depende mucho de la carga que se va a proceder a administrar. Recordemos la prueba de tolerancia a la glucosa nos va a servir también como método diagnóstico ya para lo que es la diabetes mellitus per se, más no se utiliza la prueba de tolerancia a la glucosa en pacientes ya diagnosticados con diabetes y que se encuentren en tratamiento para evaluar la respuesta terapéutica al mismo. Segunda, glicemia basal no es factible en este caso, no es recomendable, por lo tanto tenemos que tener en cuenta los criterios diagnósticos de la AING 2019, en los cuales ya estamos hablando niveles más de 6,5 de hemoglobina glicosilada, glicemia en ayunas más de 126, también la prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas de 2 horas a la con 5 gramos, vamos a ver para que sea positivo para diabetes mayor a 200 y la glicemia azar mayor a 200%. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos queda? Lo que es la hemoglobina glicosilada A1C. Un paciente diabético con glucosa sérica de 998, ¿cuál es el manejo más adecuado? Pues en caso de un estado de hiperglicemia, lo que tenemos que realizar es una hidratación, digamos, intensa y enérgica, y dar lo que es insulina endovenoso para de esta forma tratar de guardar el exceso de glucosa hacia los tejidos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, cuando tenemos glicemias más de 300, tenemos que determinar si existen cuerpos cetónicos y monitorizar la glicemia capilar.
Si estamos sospechando en cuanto a lo que es una cetoacidosis diabética, un coma paraosmolar, tenemos que nosotros realizar la referencia hacia una atención hospitalaria, pero tenemos que ir hidratando al paciente con suero fisiológico e iniciar un bolo de insulina rápida endovenosa o intramuscular de 8 unidades. Si es que encontramos un cuadro de cetosis en leve a moderada, damos hidratación, insulina prandial y lo valoramos en 24 a 26 horas. Si nosotros encontramos una mejoría, reajustamos el tratamiento de la diabetes y damos el tratamiento de proceso interrecurrente que llevó hacia esta descompensación. Si es que no hay una adecuada en un primer momento tras hidratar, volumen prandial y la evaluación encuentro no una mejoría en las primeras 12 a 24 horas, pues procedo a referirlo de forma rápida e inmediata hacia un hospital de mayor complejidad. Entonces, en este aspecto, la hidratación enérgica más la infusión de insulina endovenosa en infusión. Mujer de 26 años con baja de peso, temblorosa, piel caliente, hiperfagia, diarrea frecuentes. Encontramos cuadro de 39 grados centígrados, taquiarritmias desorientadas y signos de insuficiencia cardíaca. La gamografía tiroidea encontramos con hipercaptación. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante lo que viene a ser un hipertiroidismo. Pero, ¿cómo diferenciamos en cuanto a lo que es una tormenta tiroidea y una tirotoxicosis? Recordemos en cuanto a lo que es, primer punto, lo que es la tormenta tiroidea es una exacerbación de los síntomas usuales del hipertiroidismo. Recordemos en cuanto a lo que son algunos síntomas cardiovasculares que pueden ir desde lo que es más de 140 latidos por minuto y que se va a encontrar asociado a lo que es insuficiencia cardíaca. Cuadro de hiperexia también encontramos de 38 a 40 y también encontramos cuadros de agitación, delirio, psicosis, estupor, coma, que son comunes y son considerados en muchos de estos casos que el paciente tener esto asociado a lo anteriormente mencionado, ya establecemos un diagnóstico altamente presuntivo de patología de tormenta tiroidea. Cuando tenemos ya en cuanto a lo que es tormenta tiroidea, recordemos que ya existe la disfunción orgánica. Es necesario un reconocimiento rápido y precoz del mismo para de esta forma evitar complicaciones propias de. Entonces, ya hemos mencionado el hipertiroidismo, es el aumento en cuanto a lo que es la síntesis y secreción hormonal tiroidea provocando niveles séricos de hormonas tiroideas inadecuadamente altos. En la tirotoxicosis, que es lo que encontramos, manifestaciones clínicas del exceso de hormonas tiroideas, mientras que en la tormenta tiroidea, que esto generalmente va a llevar al 1 a 2% de pacientes con tirotoxicosis a evolucionar a una tormenta tiroidea en el cual vamos a tener en cuenta que es la expresión máxima de la tirotoxicosis. En cuanto a lo que es el manejo de una tormenta tiroidea, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, controlar los síntomas y signos originados por el aumento del tono adrenérgico que usamos, beta bloqueadores principalmente en cuanto a lo que es el propanolol, que va a inhibir lo que es la síntesis periférica de lo que son las hormonas tiroideas, en cuanto a lo que son las tionamidas también que reducen en cuanto a lo que es el bloqueo de conversión de nueva hormona tiroidea, encontramos lo que es el propiltiuracilo y el metimazol, en el cual vamos a tener que ir titulando hasta lograr un estado de eutiroidismo como tal. En cuanto a lo que es la insuficiencia renal asociada y se promueve la estabilidad pasada durante los primeros 7 días, vamos a ver que también va a existir en cuanto a una disminución de la conversión de T4 a T3. Podemos utilizar lo que son los hidrocorticoides como hidrocortisona 100 miligramos cada 8. También en cuanto a lo que son las soluciones yodadas, podemos utilizar Lugol y también estas soluciones yodadas, el objetivo es bloquear la liberación de la hormona tiroidea formada. En cuanto a lo que son las citocinas, vamos a ver, pasa el día 7 y empezamos a ver que una eliminación de citocinas, anticuerpos, hormonas tiroideas y plasma, y vamos a ver que esto se va a utilizar en las primeras 24 a 48 horas tras el fracaso de las medidas previas. También vamos a ver el uso de algunos fármacos como los ácidos biliares para evitar en cuanto a lo que es complicación el perfil lipídico, y recomienda utilizar lo que es la colestiramina de 4 gramos cada 6 horas. Pasado ello, si no hay una mejoría o no hay algo estable hacia el día 8 y 10, podemos proceder hacia lo que es aplicación de yodo reactivo nuevamente y o cirugía como tal. Entonces, el diagnóstico más probable en nuestro paciente corresponde a la tormenta tiroidea.
Bien, chicos, en vista de la hora, vamos a dejar las últimas 2 sesiones, reprogramamos para mañana o pasado, para poder completar el área de neurología y hematología, que son 2 áreas importantes. Hasta el día de mañana, los casos van a estar relacionados ya sea por cardiología o por endocrinología para ambos grupos, ya sea el grupo del día miércoles y o lo del día viernes. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Entonces, coordinamos para proceder a programar los últimos 2 temas que estaría quedando pendientes, por favor, para tampoco no estar sobrecargándoles. Bien, Recording listo, stopped. chicos. Damos por culminada la sesión el día de hoy.